tal? Buenas noches. Bienvenidos todos los que nos están acompañando a esta clase en vivo. Hoy vamos a ver el segundo tema del programa de patología y vamos a hablar sobre conceptos básicos en patología. ¿Qué tal están? Hola maestro, buenas tardes. Buenas noches. Tardes, noches, ¿verdad? Sí, pues ya 7 de la noche, tarde pues, pero ya está oscurito. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están ahorita conectados aquí a través de Google Meet y de YouTube. Ya saben que durante la clase, bueno, los que estén en Meet pueden, si tienen alguna duda, algo que no entiendan, pueden levantar la mano, no importa si es pues en medio de la explicación para poderles aclarar su duda. Y si tienen alguna duda aquí a través de YouTube también, pueden utilizar el chat en vivo. Aquí estoy al pendiente, pues lo mejor que se puede. Bueno, pues bienvenidos. Entonces vamos a empezar hoy con el tema de conceptos básicos en patología. Sí, vamos a hablar de distintas nomenclaturas y demás conceptos básicos que ustedes deben aprender a manejar, sobre todo para aprender o para entender mejor lo que veamos ya en el desarrollo del programa en la clase. Obviamente muchos de estos conceptos pues se pueden llegar a olvidar, sobre todo si no se tiene el contacto constante con ellos, pero si en algún momento alguno decide dedicarse a esto de lo que es la patología, bueno, mejor que lo vayan aprendiendo bien de una vez. Entonces comenzamos, sí, con la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre estos conceptos, empezando sobre pues algo básico que son las descripciones macroscópicas. Sí, lo macroscópico, acuérdense que es lo que vemos nosotros a simple vista, sin necesidad de utilizar ningún instrumento como el microscopio. Entonces, la descripción macroscópica es lo que nos va a llevar a pues generar un diagnóstico macroscópico, de decir, bueno, esta lesión parece tumoral, parece inflamatoria, parece degenerativa, etcétera. Entonces vamos a ver algunas descripciones básicas. No podemos abarcar todas porque son muchas. Realmente los libros de patología tienen descripciones macroscópicas ya muy puntuales para cada una de las diversas patologías que se pueden llegar a encontrar en ellos. Entonces aquí vamos viendo algunas de las más de las consideraciones generales que hay que llegar a tener. Por ejemplo, cuando recibimos en el laboratorio un órgano, ¿sí?, o un fragmento de tejido, hay que registrar siempre sus dimensiones, el peso que tiene, el color y la forma. Obviamente aquí la forma, aquí le pongo un asterisco porque no siempre es necesario. Por ejemplo, si nos mandan un riñón, de nada nos sirve gastar un poquito más de texto en ponerle que es de forma reniforme o con forma de alubia o de frijol, etcétera, porque pues así es la forma de los riñones. O decir que una vesícula biliar tiene forma sacular, como de saquito, o que un apéndice tiene forma tubular, porque pues así son. Vamos a hacer esta aclaración de la forma siempre y cuando nos llegue un órgano, pero que tenga alguna alteración, ¿sí?, en la alteración ya morfológica, macroscópica, o pues cuando es un fragmento de tejido que no es un órgano completo. Ahí sí podemos decir que nos llega un fragmento. Perdón, sí estoy mostrando la pantalla, ¿verdad? Me preguntan aquí a través de Meet. Yo estoy viendo. Sí, pero soy muy pequeño. Yo no la veo. A ver. Es que Se ve muy pequeño. Ajá, fija al profe. Necesitan se ve hacerme, como ahí solamente los que están en Meet, Ajá. hacerle doble clic ahí a mi ventanita. Lo que pasa es que no utilizo la opción de compartir pantalla, porque Yo sí no veo puedo bien. hacer los cambios a estos cambios de perspectiva, así, ¿verdad? Entonces necesitan hacerle doble clic a mi pantalla para que, así es, aquí dice que lo fijen en mi ventana para que ya se quede en grande. ¿Ya me pueden ver bien? Ya, gracias. Muy bien. Yo, Bueno. profe. Perfecto. Bueno, continuamos. Entonces decíamos que la forma, pues hay que describirla. Si es un órgano, bueno, si tiene alguna alteración, si en su fragmento de tejido, ahí sí decir, pues un fragmento nos sirve decir si es ovoide, si es irregular, si es, por ejemplo, un uso de piel, ¿verdad? Como una forma de elipse, etcétera. Las alteraciones que veamos en ese momento, sí, pues si tiene aspecto edematoso, congestivo, que veamos la trama vascular muy marcada, si hay zonas de hemorragia, de ulceración de la superficie, algún cambio de coloración, por ejemplo, cuando vemos lesiones inflamatorias, podemos ver zonas más violáceas, depósitos de material blanquecino, que es la fibrina, áreas de calcificación, etcétera. Y cuando son órganos, bueno, describir si hay adherencias o no. Esto sobre todo se ve
en las patologías inflamatorias, cuando son muy intensas, o en las neoplasias, ¿sí? Cuando hay diseminación de un órgano a otro órgano. Y hablando de neoplasias, aquí tenemos otra columna donde hay conceptos básicos que debemos describir cuando estemos abordando una neoplasia. Sí, por ejemplo, ya cuando hacemos, esto aplica para cuando ya hacemos el corte de la pieza quirúrgica. Normalmente las partimos por la mitad primero para ver lo que hay dentro del fragmento de tejido cuando es grande o dentro del órgano, y ya describimos lo que vemos ahí al corte. Entonces, si vemos una lesión que parezca neoplásica, bueno, hay que describir la forma que tiene. Esto es importante, si son redonditas, si son irregulares, ¿sí? Si es, por ejemplo, una lesión que esté bien redonda, ¿sí? Que esté redondita así, o que sea una lesión irregular, bueno, eso es importante. El tamaño que tiene, la localización, esto, bueno, depende de si nos llega, por ejemplo, un órgano sólido, suponiendo que nos llega un riñón, ¿sí? El riñón que más o menos tiene esta forma. Entonces aquí decimos, si tenemos, por ejemplo, un tumor aquí, decimos que es un tumor, vamos a dividir nuestro riñón en 3 segmentos, decir que es un tumor o una lesión de aspecto tumoral que esté en el polo superior y en el segmento medio, por poner un ejemplo. Sí, esto va a variar. Si es un útero, bueno, decimos que a lo mejor está en la cavidad uterina, que está en el cérvix, etc. Bien, la interfase con el tejido circundante, esto es importante, es decir, cómo vemos el límite de esa lesión. No es lo mismo que veamos una lesión de este tipo que se ve así bien delimitada y que veamos el resto del tejido alrededor, más o menos rodeándola, o que veamos una lesión que está, vamos a ponerla aquí arribita, que es una lesión más o menos así irregular, que no se puede delimitar bien del tejido que está alrededor, y veamos como que se entremezcla con el tejido que está, sí, en la periferia. Eso es una lesión mal delimitada, entonces eso es importante describirlo. También, bueno, decir si la lesión está encapsulada, sí, aquí lo estamos viendo, si está encapsulada o no, si tiene un aspecto infiltrativo, es decir, que veamos que se mete en el tejido adyacente, sí, que nuestra lesión empieza a ser pues algo como esto que les describí más o menos, así, como proyecciones del tejido, y vemos que se está metiendo entre el tejido que está alrededor, o si lo está comprimiendo, ¿sí? Eso es importante. Esto lo vamos a recordar de todos modos cuando describamos las neoplasias ya en esa clase. La superficie externa, interna y de corte, bueno, todas las superficies que veamos, cuando vemos, por ejemplo, un órgano, decir cómo está la superficie por fuera, que si está cubierto por serosa, si tiene zonas de hemorragia, de congestión. La superficie interna o la superficie de corte, pues es lo que vamos a ver cuando cortamos la pieza. La superficie de corte es cuando hablamos de órganos sólidos. Sí, ahorita vamos a explicar bien qué es sólido con una imagen, pero es decir que tiene, pues que está completamente lleno de tejido. Cuando vemos lesiones quísticas, como lesiones así huecas, bueno, describimos cómo es la superficie interna. Si es una superficie sólida, si tiene quistes, si tiene aspecto papilar, aspecto remolinado, lisa, irregular, etc. Sí, hay muchas descripciones. El color, bueno, el color es pertinente, pero no vamos a decir toda la gama de colores que podemos observar, únicamente decir si es un color homogéneo. Y si es homogéneo, bueno, decir qué color es el que estamos viendo. Y si hay variaciones de color o no, eso es lo importante. ¿Sí? No importa tanto si decimos es una lesión pues de color más gris que rosita, porque esos colores muchas veces se confunden, varían dependiendo de la apreciación de la persona, pero sí sería importante decir, por ejemplo, que tiene zonas amarillentas fuertes, el color casi nunca se confunde, o que tiene zonas blanquecinas y zonas amarillentas, así con cambios de coloración bruscos, etc. Bien, la consistencia es lo que vamos a sentir cuando nosotros palpemos la lesión. Si es una lesión que se siente firme, más o menos como se siente el músculo, si el tejido muscular. Si es una lesión o un tejido que es blando, como el tejido adiposo. Si es algo duro, como sería el hueso, por ejemplo. Si vemos cambios secundarios, es lo que está aquí abajo, es decir, que veamos zonas que parezcan hemorrágicas o que tengan necrosis. Y bueno, cuando hablamos de las neoplasias, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a imaginarnos que nos mandan un segmento de riñón, ¿sí? Un polo renal. Aquí estaría esta línea como dentada, es el
borde quirúrgico donde cortó el cirujano y la lesión, ya cuando la cortamos, la lesión está así. Sí, esto es un tumor, esto amarillito es un tumor. Entonces, ahí lo importante es decir qué tanto dista del borde quirúrgico, que es esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí es el borde quirúrgico. Entonces, decir si está en contacto, decir si está a tantos centímetros o tantos milímetros, etcétera. Bien. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. ¿Sí? Aquí tenemos una lesión que tiene varias de las características que ya describimos ahorita. Por ejemplo, esta es una lesión nodular, se ve redonda. Es una lesión sólida. Sólida no hay que confundirlo con dura, ¿sí? Duro es una consistencia, eso lo vamos a palpar. Sólido es lo que vemos nosotros, es decir, que no tiene espacios, que está completamente llena de tejidos, a lo que nos referimos. Entonces aquí vean, es una lesión carnosa, está toda llena de tejido. Y bueno, tiene cambios de coloración, pero los cambios de coloración parecen deberse a que hay hemorragia. Sí, este color rojizo, bueno, eso lo da el sangrado. Y aquí en el centro, miren, hay una zona, esto sí sería importante a lo mejor describirlo. Vamos aquí más o menos a delimitarla. Esta zona como blanquecina, irregular, que tiene un aspecto como fibroso. Así es como se ve más o menos el tejido conectivo. Sí, ese color fibroso, como de color pues blanquecino o gris. Ese es el tejido conectivo y a veces pueden ser zonas de cicatrización. Bien. Aquí Profe, tenemos, adelante, dime, Kiara. ese daño sería como filtración. No, Entraría en la cabeza. no, esto a veces lo hacen, esta lesión es una lesión tumoral, ¿sí? Y esto a Mm. veces lo hacen algunos tumores cuando llegan a infartarse, entonces se necrosa el tejido, después se cicatriza y vemos así zonas cicatrizales. Por ejemplo, esta es una cicatriz central en este tumor en específico. Algunos llegan a presentarlo, no necesariamente es maligno por esto. A veces algunos tumores benignos pueden tener zonas pequeñitas de infarto, pero por lo general si ya vemos hemorragia y zonas de cicatrización o necróticas, pues pensamos más en algo maligno. Sí, pero la invasión más bien se vería aquí en la periferia, mira. Si nosotros viéramos, por ejemplo, que la lesión está así, con esta delimitación, entonces ya sería un patrón infiltrativo, se está metiendo, está haciendo como proyecciones hacia la periferia de este, de este tejido. ¿De acuerdo? Ok, ya entiendo. Ya, Muy gracias. bien. Y aquí hay algo más, sí, que hay que notar, miren, cómo parece como si tuviera esta lesión, una especie de, perdón, esta flecha me quedó corta, ahí, una especie como de cascarita de color blanco, sí, o una membrana. Esa es una cápsula, entonces esta es una lesión encapsulada, ¿sí? No todas las lesiones que están bien delimitadas son necesariamente encapsuladas, algunas hacen lo que le llamamos una pseudocápsula, eso ya se ve en el microscopio como tal, pero bueno, a veces puede, la forma como que más sencilla de distinguir una cápsula es que se va a desprender del tejido que está adyacente. Fíjense cómo aquí, sobre todo, vamos a poner unas flechas de color rosa. Miren aquí, en esta zona y en esta de acá de la izquierda, se ve como que la lesión sobresale más del tejido. El tejido circundante básicamente se está desprendiendo, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a determinar que esta sí es una cápsula fibrosa. No siempre las tienen estas lesiones. Bien, este otro ejemplo es de una lesión quística. Vean cómo está hueca. Pero hay algo ahí en el centro, ¿verdad? Esto que se ve como si fueran muchas bolitas, todo esto de aquí, es bueno, estas son zonas papilares, ¿sí? Una papila es una estructura que pues tiene la forma como si fueran las ramas de un árbol. Esta estructura central está compuesta de tejido conectivo y de vasos sanguíneos y va a estar toda revestida por epitelios y toda revestida así por células epiteliales. Entonces la vamos a ver con este aspecto más o menos, sí, así. A veces se pueden ver papilas más delgaditas, como si fueran más o menos, no sé si han visto, yo creo que se han visto todas las algas marinas cuando están así en el agua, como incluso se ven ondulantes y finitas, o como este tipo, estas son papilas gruesas, ¿sí? Se ven como que más toscas e incluso redondas, pero son realmente formaciones de este tipo, como las que les pongo acá en la derecha. Bien. Ok, están preguntando aquí a través de YouTube, Julián Di Lulio.
Hola doctor, ¿qué recomienda para clasificar y reconocer fácilmente las neoplasias con cuadros sinópticos o como lo hace usted? Bueno, Julián, para reconocer las neoplasias, realmente, si puedes hacer mm, algunos cuadros sinópticos, ahora sí que es como se te facilite, pero realmente para poder clasificar las neoplasias o más o menos hacerte una sospecha de si una neoplasia es benigna o maligna al verla hacia simple vista, pues sí tienes que traer en la mente los conceptos que se van a ver ya en la clase de neoplasias, pero por ejemplo que esté bien delimitada, que si tiene cambios de hemorragia o de coloración, si se ve un patrón infiltrativo o si se ve que está comprimiendo el tejido, etcétera. Tanto las neoplasias benignas como malignas tienen características diferentes, entonces no hay como que una forma sencilla de hacerlo en general. Más bien tú te ubicas en el tejido en el que estás estudiando en ese momento, por ejemplo, si es riñón, si es pulmón, si es mama, es hígado, etcétera. Y para cada uno de esos hay descripciones de tumores tanto benignos como malignos, entonces ahí sí no hay de otra más que más o menos tenerlas aprendidas para aprender a reconocer sobre todo las más comunes, ¿sí? Sobre todo, bueno, las lesiones malignas y los cánceres, esos por lo general son muy aparatosos, son lesiones grandes, invasivas, que van a tener hemorragia y demás. Ya si ves algo así, bueno, sospechas inmediatamente algo maligno. Las lesiones como esta que pasamos por aquí, eh, esta pues tienden a ser más consistentes con una lesión benigna, pero siempre el diagnóstico definitivo para contestar a tu pregunta se hace al momento de ver la lesión al microscopio. Sí, con el aspecto macroscópico tú te haces una sospecha, pero ya hasta que lo ves al microscopio ya puedes hacer el diagnóstico. Y de hecho, esta, por ejemplo, es una lesión de la tiroides. Sí, esta lesión se ve igualita, tanto la versión benigna como la versión maligna de esta lesión. Se ve igualita así a nivel macroscópico, a menos de que ya tenga cambios muy evidentes, o sea que está en una etapa muy avanzada. La maligna ya se ve diferente, pero es fácil confundirlas. Entonces, cuando ya las ves al microscopio, ahí ya haces el diagnóstico diferencial. Bueno, espero haberte contestado tu pregunta. Julián, perdón, te dije Julio. Julián. Bueno, continuando, esta es otro tipo no tanto una lesión, más bien este es un cambio que se ve en un tipo de mucosa, que esta es la mucosa de la vesícula biliar. Sí, bien, aquí está. Bien, es todo esto que se ve como morulitas de color amarillo, ¿sí? Todas estas que se ven aquí son litos de la vesícula, son las famosas piedras de la vesícula o litos que se forman ahí. La mayoría están formados de bilis y como la bilis está hecha pues de colesterol principalmente, se ven así amarillos, pero puede haber de varios colores dependiendo del componente principal del que estén formados. Y aquí vemos, por ejemplo, otro cambio en la mucosa. Si no nada más vemos los litos, la mucosa de la vesícula biliar no se ve normalmente con este puntilleo amarillento. Sí, este ya es un cambio que se asocia justamente a la presencia de los litos en la vesícula biliar. Es un cambio que le llamamos colesterolosis, ¿sí? Y eso se debe al acúmulo de macrófagos, ¿sí? Que son células inflamatorias con colesterol en su citoplasma, ¿sí? Se comen el colesterol y se quedan atrapados aquí adentro de la mucosa y nos forman grupos pequeñitos que pues ya vistos de lejos los vemos como si fuera un puntillo amarillento. Y pues esta descripción es importante conocerla porque así, si vemos esto, no vamos a pensar, ay, ¿qué tendrá esta vesícula? ¿Verdad? A lo mejor es un cáncer. No, pues es algo completamente benigno. Por eso es conveniente más o menos irse aprendiendo las descripciones macroscópicas, que ese es el deber de nosotros como patólogos. Miren, porque es importante, les decía, hacer una buena descripción macroscópica, perdón, porque la mayoría de las veces se va a correlacionar con lo que ya encontramos en el microscopio. Esta de aquí es la imagen microscópica de la colesterolosis. Todas estas pequeñas como esferitas de color blanco son macrófagos, y ahí estoy señalando uno, aquí estoy señalando otro, todas son macrófagos. El puntito morado es un núcleo y lo que se ve blanco es su citoplasma, pero si se fijan en el citoplasma, vamos a dibujar aquí encima de se ve como si tuviera muchas burbujitas, ¿sí? Se ve con un aspecto como con burbujas o como de encaje.
Eso es porque tiene muchos, muchos cristales pequeños de colesterol adentro que ya se comió el macrófago. Entonces, ese colesterol no lo puede digerir, si no lo puede, bueno, digerir no, pero no lo puede degradar, no lo puede destruir. Y pues se queda ahí atrapado el macrófago con ese colesterol hasta que eventualmente se muere y después llega otro macrófago y repite el ciclo, ¿sí? Se vuelve a comer ese colesterol. Entonces, este grupo, pues ya visto de lejos, lo vamos a ver así de color amarillo, como estos puntitos ya más finos que vemos aquí atrás. Bien, las patologías inflamatorias también tienen patrones macroscópicos característicos. Esto, por ejemplo, es una vista microscópica de una biopsia de colon, en donde, pues, este es un caso de una llamada colitis ulcerativa crónica inespecífica o CUSI, ¿sí? Ya tal vez la han escuchado esa enfermedad. Esta es una enfermedad de origen inflamatorio que no tiene una causa determinada todavía y pues afecta a personas jóvenes principalmente y pues causa erosiones y úlceras de la mucosa del colon. Entonces, a nivel microscópico, ¿qué es lo que estamos viendo aquí así de forma muy, muy rápida? Bueno, estamos viendo las criptas estas de la mucosa del colon. Aquí tenemos otra. Y todo esto que vemos aquí, vamos a poner una esferita. Todo esto que se ve aquí, bueno, vamos a encerrar en amarillo. Todos esos puntos amarillos, perdón, morados, sí, son núcleos de células inflamatorias. O sea, la lámina propia, que es esta estructura de tejido conectivo que está aquí sosteniendo a estas criptas, está llena de células inflamatorias. ¿Por qué? Pues hay una inflamación, tanto crónica como aguda. Ya después vamos a definir qué es eso en otra clase y pues que está muy abundante. A ver, Emibet está levantando la mano. Adelante, Emma, dinos. Disculpe, profe, ¿cuál había dicho que era la patología de ese corte? Ok, este es CUSI, colitis ulcerativa crónica indeterminada o inespecífica. A veces le cambian un poquito el nombre. Ok, gracias, De profe. acuerdo, por nada. Está también preguntando algo José Carlos Cortés. Adelante, José. Gracias. Yo le iba a preguntar del anterior corte, Ajá. ¿cómo le hace para diferenciar? Es que se parece mucho al tejido adiposo, los que dijo que eran los macrófagos. Ujú. Entonces, ¿cómo le hace para diferenciar que no Ok. sea? Mira, qué bueno. Se parecen efectivamente, pero mira, vamos a señalar rápido las diferencias. Por ejemplo, fíjate en esta célula de aquí. El núcleo está no en el mero centro, pero está un poquito hacia el centro. Vamos a dibujar por aquí afuera, en la parte negra de la esquina superior derecha, a un adipocito. Los adipocitos se ven así, con forma muy parecida a esto, como una burbuja blanca completamente, pero estos tienen su núcleo así, mira, aquí en la periferia. ¿Por qué? Porque la grasa que acumulan crea una vacuola que avienta todo el núcleo y los organelos a la periferia, entonces los núcleos quedan así aplastados. No vemos normalmente a los adipocitos así con el núcleo más o menos centralizado, a menos de que sean células inmaduras. Vamos a dibujar una acá, que sean células inmaduras que se llaman lipoblastos y que tendrían el núcleo así como, incluso con forma como estrelladita, parecida a lo que vemos aquí. ¿Por qué? Porque tienen muchas vacuolas justamente en el centro. Los adipocitos normales, así maduros, como el que está arriba, tienen una sola vacuola de grasa. Y aquí, si te fijas, estas células de aquí se les ve, les dije, como ese pequeño puntilleo en el citoplasma, porque están justamente como este. ¿Sí? Como este. Pero ¿cómo sabemos que no son lipoblastos? Bueno, son muchos para empezar, pero tienen una forma muy regular y el núcleo también tiene un tamaño muy homogéneo. Los lipoblastos tienen el núcleo diferente y se ven en otro contexto, si no hacen formaciones como esta. ¿De acuerdo? Esa es la forma que tenemos para diferenciar uno de otro. Va, muchísimas gracias. Por nada. Muy bien. Continuamos entonces. Ok. Les decía de porque es importante saber las descripciones macroscópicas. A veces hacemos el trabajo a la inversa. Les había dicho en la clase pasada que primero hacemos el abordaje macroscópico y después el abordaje micro. Pero hay ocasiones en que no podemos hacerlo macroscópico porque nos mandan muestras muy pequeñitas. Y ese es el caso de esta imagen que estamos viendo aquí. Esta es una imagen, una microfotografía, pero de una biopsia de colon. Entonces ahí pues se nos mandan
fragmentos pequeñitos de más o menos unos 3 o 4 milímetros. Bueno, antes de continuar, estaba preguntando aquí Gustavo algo por MITS. Adelante, Gustavo Alonso. Sí, maestro. Bueno, para diferenciar mejor como de esas células inflamatorias, porque bueno, yo al principio que la vi la confundí como que con cáncer, Ajá. células cancerígenas. ¿Qué diferencias hay entre las células inflamatorias como se ven ahí a las cancerígenas? Ah, ok, mira. Está muy bien tu pregunta, nada más que para contestarla nos vamos a entretener un buen ratito porque eso justamente lo abordamos en los siguientes temas, tanto en el de inflamación aguda y crónica como en el de alteraciones del sistema inmune. Vamos a ver más a detalle la morfología de estas. Vamos a dejar así como en pausa un tantito guardada tu pregunta ahí, pero te la respondemos en esa clase para que veas que las diferencias sí son muy notorias. Aquí mira, rápidamente lo que te puedo decir, vamos a delimitar un sector, por ejemplo, aquí, ¿sí? Donde está este óvalo. Fíjate cómo hay células que tienen, por ejemplo, estas que se ven, que estoy señalando aquí con la flecha, que se ven, bueno, vamos a poner unas rayitas aquí amarillas. Mira, como esas, como esa, que tienen un citoplasma que se llama rojito. ¿Sí? Hay otras que tienen, por ejemplo, este citoplasma como, vamos a encerrarlas en azul acá, estas que tienen citoplasma un poquito más morado. Hay otras, vamos a encerrarlas en negro, como esta que tienen un citoplasma más abundante y más claro. Entonces, estamos viendo una mezcla muy, muy heterogénea. Células que tienen un citoplasma de un tipo, células que tienen un citoplasma de otro tipo y estas que pues se ven diferentes. Obviamente, el diagnóstico no se hace a este aumento. Es por eso que ya con el microscopio lo que haces es, bueno, acercarte. Si ahorita pudiéramos acercarnos un poquito más, vamos más o menos a tratar aquí de... Voy a borrar estas líneas. A tratar de hacer un zoom, mira, para que lo vean. Fíjense cómo se ve un poquito pixelada la imagen, pero se ven como que muy revueltas. Hay diferentes tipos de células. Es como sabemos, así de lejos a este aumento, que esto es infiltrado inflamatorio, ¿sí? Pero ya al acercarnos, bueno, ahí sí podemos ver la morfología de las diferentes células inflamatorias, que sí son neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, células plasmáticas, todo eso. Al contrario de las células cancerosas, sí, las células cancerosas en la clase de neoplasias vamos a ver que tienen muchas características, sobre todo del citoplasma y del núcleo, aparte de la forma en la que crecen, que nos hacen distinguirlas así más fácilmente o diferenciarlas. Hay algunas ocasiones en las que sí se pueden confundir, pero esto es cuando ya son neoplasias muy, muy agresivas, que no tienen nada de parecido con el tejido que les dio origen. A esas les llamamos neoplasias pobremente diferenciadas o indiferenciadas, pero bueno, esos son casos especiales y donde ya hay que usar otros de los estudios especiales que vamos a hablar ahorita más adelante en la clase. ¿Sí te contesto más o menos tu duda, Gustavo? Sí, maestro, por supuesto. Gracias. Muy bien, por nada. Bueno, les decía entonces, la clase pasada dijimos, hay que hacer primero el abordaje macro y luego lo micro. A veces nos pasa al revés. En este caso recibimos las biopsitas y pues ahí no le podemos ver mucho a lo macro. Sí, vamos a verlas como pequeños fragmentitos de color blanquecino de unos 3 o 4 milímetros de diámetro y ya, todas se ven iguales. Sí, entonces al momento de ver en el microscopio, bueno, podríamos confundir aquí dos patologías y de hecho eso lo vamos a ver ya en otra clase, pero vamos a volver a retomar este ejemplo, ¿sí? Que sería esa que les dije, CUSI, que es este caso, pero también vamos a ponerla por acá abajo, la llamada enfermedad de Crohn, ¿sí? Que es otra enfermedad inflamatoria intestinal que tiene manifestaciones clínicas muy similares, se presenta en una población muy similar, y microscópicamente también se ve muy, muy parecida. Entonces, ¿cómo le hacemos para decir si es una o si es otra? Bueno, preguntando el aspecto macroscópico, es decir, lo que vio la persona que tomó la biopsia, el que hizo la colonoscopía o la endoscopía, ¿sí? Entonces, porque pues nosotros no estamos viendo el intestino como tal. Este es un ejemplo, pero ya no en intestino, una resección intestinal. Pero fíjense bien la diferencia. Aquí vemos una lesión que parece inflamatoria. Este es un segmento de intestino abierto. Lo que estamos viendo, todos estos como plieguecitos son las excreciones de la mucosa. Estamos viendo la cara interna. Y fíjense cómo
todo esto que se ve aquí, más rojizo, esto es inflamación. Ahorita lo vamos a dejar así. Sí, es inflamación, como lo que vimos ahí en la biopsia. Y fíjense cómo este proceso inflamatorio está todo aquí continuo. Vamos a poner una línea así, todo esto continuo hasta aquí. ¿Sí? Y ahí se detiene. Y de aquí en adelante ya no hay más inflamación. ¿Sale? Eso es algo que estamos viendo en este caso. Si comparamos con otro tipo de muestra, por ejemplo, como esta, en la que vemos aquí evidencia, esta es mucosa normal, vamos a ponerle una N. Esto de aquí también es mucosa normal. Y estamos viendo aquí en medio de las dos, esta pues mucosa, aquí más o menos la podemos delimitar, que se ve alterada, se ve un aspecto rojizo también, que es consistente con un proceso inflamatorio, pero aparte se ve todo irregular el intestino. Vean los pues bordes, ¿verdad? Este es un intestino también que está abierto. Entonces, esto es una lesión que tiene un patrón como intermitente, ¿sí? De un lado hay mucosa normal, del otro lado hay mucosa normal, y en medio es donde está todo este cambio. Entonces, esto es más consistente con la llamada enfermedad de Crohn. Y el otro caso que vimos aquí en la diapositiva anterior es el CUSI, ¿sí? En el que vemos la inflamación así toda continua. Sí, este de aquí es CUSI. Ya después, ¿por qué bien es una es otra? Bueno, lo vamos a ver en el capítulo de patologías del tracto digestivo, pero fíjense cómo tiene un aspecto macroscópico diferente y ya con eso podemos nosotros hacer ahora sí un diagnóstico completo. Por eso les dije que es bien importante que el patólogo haga esta correlación clínico-patológica, que tenga a la mano los datos clínicos del paciente y en este caso, bueno, como no podemos hacer descripción macroscópica, pues que nos digan los datos que se observaron en la colonoscopía. Están levantando la mano, Jezabet. Sí, sí, doctor, esa es la que era una patología en donde los macrófagos habían ingerido lo que es pues el que dijo el colesterol. ¿A qué se debe? Okay. Que lo retengan y se ve afectado, se ve proyectado en lo que es la inflamación del colon. Bueno, no, eso que dije de los macrófagos que retenían colesterol era para la vesícula biliar. Aquí no, aquí hay muchas células inflamatorias. Y a lo que se debe es porque nosotros no tenemos la capacidad de degradar completamente el colesterol. Para poder degradar el colesterol se requieren enzimas que nosotros no tenemos. Algunos otros mamíferos sí las tienen, pero nosotros no. Nosotros le hacemos como una degradación un poquito intermedia y más bien lo estamos incorporando a algunas sustancias como hormonas, por ejemplo, para darle utilidad. A veces podemos desechar algo en la bilis, por ejemplo, pero es por eso que a nosotros nos dan patologías de acumulación de colesterol como la aterosclerosis. Si pudiéramos degradarlo, pues no nos pasaba eso. Entonces, el colesterol sirve como atrayente de células inflamatorias. No vamos a abundar mucho en eso porque vamos a hablar en otros capítulos de lo mismo. Pero atrae células inflamatorias, en particular macrófagos. Los macrófagos se lo comen, así literalmente, pero no lo pueden destruir. Entonces se quedan ahí. Es como si nos comiéramos algo que no podemos digerir y pues nos quedamos ya así nada más todos llenos de eso que nos comimos sin podernos mover. Eso mismo les pasa a los macrófagos. ¿Y por qué pasa ahí en la vesícula biliar? Bueno, porque la bilis está hecha entre otras cosas, de colesterol. O sea, hay mucho colesterol ahí. Cuando hay inflamación, algo de esa bilis puede entrar poquito hacia donde está la parte de abajo del epitelio y eso estimula a los macrófagos que se le empiezan a comer y le empiezan a dejar ahí atrapado. ¿Sí se entiende más o menos, Elizabeth? Sí, gracias. Por nada, perfecto. Bueno, continuando entonces, esta es otra imagen macroscópica. Miren, esto es de una lesión neoplásica maligna. Esto es de un cáncer invasor o un carcinoma invasor de la mama. Por ejemplo, aquí sería importante, bueno, describir el aspecto que tiene infiltrativo. Lo que vemos aquí en la parte más superior, vamos a delimitar hasta aquí más o menos. Primero esto. Esto de aquí es piel, ¿sí? Es piel de la mama, obviamente. Lo que está aquí abajo, pues es tejido adiposo y algo de parénquima. Y la lesión la vamos a delimitar aquí en color negro. Fíjense cómo está con un aspecto infiltrativo. Hace proyecciones así, como si fueran pues unas patitas de araña, no sé, imagínense algo así. De hecho, cuando hablemos de cáncer, vamos a
a recordar esto. Cuando se describió el primer cáncer, cuando lo describió Hipócrates, le puso cáncer justamente porque se le figuraba a lo que eran las patas de un cangrejo. Él describió un cáncer de mama como tal. Entonces, esta imagen, bueno, se la figuró como un cangrejo, más o menos con las patitas, y por eso le puso así. Y aquí miren lo importante, bueno, esto, si nos dicen que es una lesión de mama, que se siente una nodulación mal delimitada, que está de consistencia dura a la autoexploración, y sobre todo voy a quitar estas líneas para resaltar algo que me interesa. Sobre todo también está produciendo, fíjense bien qué está pasando con la piel. Vamos a marcar la superficie. Aquí viene la superficie de la piel, y qué pasa aquí, miren, se hunde y después vuelve a salir. En la parte central donde está justamente este tumor, esto que delimitamos aquí, está traccionando a la piel hacia abajo. Si recuerdan, si ya conocen la técnica de autoexploración mamaria, ahí se hace hincapié en eso, en detectar si hay hundimientos en la piel de las mamas, porque justamente algunas lesiones malignas, no todas, sí, pero algunas, sobre todo si están creciendo como esta, muy cercanas a la piel, pueden pegarse a la piel porque infiltran a todos los tejidos que están alrededor y la jalan. Entonces esto, pues este aspecto macroscópico nos sugiere que esto es una lesión maligna, ¿sí? Y que hay que descartar ese diagnóstico de malignidad. Entonces hay que meter suficientes cortes histológicos de aquí para hacer un estudio, pues adecuado para el diagnóstico. Bien. Bueno, esta justamente es una lesión maligna. Esta es una lesión, un carcinoma de la mama, ¿sí? Pero es un carcinoma in situ. Aquí vemos muchos grupos de células que están proliferando como adentro de los ductos y pues están formando nódulos así sólidos que se corresponde con no es exactamente la imagen de acá porque esto ya es un carcinoma invasor, sí, pero nos ayuda a pues generarnos una sospecha si lo que vamos a buscar más bien va a ser algo como esto o una lesión invasora ya del estroma. Este es otro ejemplo, esta es otra lesión de la mama, pero véanla, se ve muy diferente. Estamos viendo un nodulito, ¿sí? Bien delimitado más o menos, que incluso está como que sobresaliendo de una parte. Sí, esto es porque las lesiones benignas como esta no se adhieren al tejido que está alrededor y se pueden despegar muy fácilmente. Este es un fibroadenoma de la mama, es una lesión completamente benigna. Tiene otras características que ya que veamos el capítulo de patología mamaria los vamos a describir más a detalle para no entretenernos mucho, pero pues se ve muy diferente, ¿sí? A la lesión como esta que ya vimos, ¿sí? Aquí es una lesión irregular, infiltrativa. Esta es una lesión nodular, ¿sí? Que está bien delimitada. Y bueno, aquí tenemos el corte histológico de esta lesión. Que pues se corresponde justamente con el diagnóstico del fibroadenoma. Son estructuras ductales que tienen nódulos de estroma más o menos hipercelulares, pero pues no vamos a describirlo a detalle, pero no tienen las características ya a nivel microscópico cuando nos acercamos a más aumento de un cáncer de mama. Bien, esta es otra lesión. Este es un tumor de testículo. Vean, esto es un testículo que está abierto por la mitad como si fuera un libro. Y pues aquí podemos ver, esto de aquí es el parénquima testicular residual. Todo esto que vemos aquí como de color más amarillo oscuro y de aspecto granular. Y el tumor es esto de acá, todo esto. Que bueno, en el caso de los tumores testiculares también es bien importante hacer un examen macroscópico adecuado porque eso nos ayuda a irnos más o menos formulando un posible diagnóstico. Esto también lo vamos a ver en su capítulo particular, pero bueno, esto de aquí es un tumor que se llama seminoma, así que es un tumor germinal del testículo y pues por esas características que es nodular, de un color blanquecino más o menos homogéneo, que puede tener un poquito de zonas de hemorragia como estas que les señalé ahí, se ve muy diferente a otros tipos de tumores germinales del testículo. Ya vamos después a conocer cuáles son, sí, algunos de los principales, pero bueno. Si vemos esto en un testículo, inmediatamente vamos a pensar que es algo tumoral. No vamos a decir, pues a lo mejor es una inflamación, etcétera. No, sí, es un tumor. Y pues aquí está en la imagen microscópica que se corresponde justamente con este tumor. Sí, es una imagen bien característica de un seminoma.
Se ve muy diferente aquel tumor testicular a este. Miren lo que les decía, este es un tumor más pequeño que no está deformando casi al testículo. Si se fijan, este de aquí, miren, está pues abarcando casi todo el testículo, y lo que sobra, vamos a poner aquí unas flechitas, vean cómo aquí lo está comprimiendo, lo está aplastando al parénquima. En cambio, este otro tumor se ve muy diferente, es un tumor más pequeñito que no está causando de hecho crecimiento del testículo. El testículo se ve de un tamaño casi normal, ¿sí? Aquí está abierto por la mitad, pero se ve casi normal el testículo. Aquí sería la línea más o menos de la mitad, y aquí está la otra mitad del testículo. Entonces el tumor pues es esta lesión más pequeñita, pero tiene otras características. Se ve menos delimitada. Vean, por ejemplo, aquí vamos a poner unas flechas. Ahí el borde de la lesión de este tumor pues no se ve bien definido, ¿sí? Se ve como que un poquito borroso. Aparte tiene cambios de coloración, tiene zonas de aspecto hemorrágico, todo esto que se ve rojo. Y este pues es un tumor distinto, ¿sí? Al seminoma que vimos anteriormente. Este es un llamado carcinoma embrionario, que también a nivel microscópico a veces se puede parecer, pero bueno, ya que veamos la clase esta, les voy a pasar ahí los tips con los que nosotros podemos distinguir uno de otro. Bien, esto que vimos hasta ahorita es en cuanto a descripciones macroscópicas. Ahora vamos a pasar a otros conceptos básicos, pero que utilizamos ya cuando hacemos el abordaje microscópico de una lesión. Vamos a hablar sobre las tinciones, un poquito de tinciones de rutina, y después nos vamos a pasar a técnicas especiales. Entonces, hablando de tinciones de rutina, hay dos, ¿sí? Esta es la que usamos de rutina en los tejidos, la tinción de hematoxilina y eosina. Se llama así justamente porque tiene estos dos colorantes, hematoxilina y eosina, ¿sí? Cada uno va a tener componentes distintos en la célula, y eso nos ayuda a darle contraste a las células, porque si nosotros cortáramos un tejido en el microtomo y lo viéramos hacia el microscopio, lo veríamos transparente, ¿sí? Salvo que tuviera a lo mejor algún pigmento natural o algo así, bueno, podríamos ver uno que otro detalle, pero no podríamos hacer un diagnóstico adecuado. Ya las tinciones nos ayudan a colorear todo para poderle dar contraste sobre todo y poderlo visualizar mejor. Entonces, algo importante que deben ustedes acostumbrarse a manejar este término es el de basófilo y eosinófilo, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es basófilo aquí en el tejido, es todo lo que se tiñe con la hematoxilina. La hematoxilina tiñe de color morado o de color azul algunas estructuras, principalmente los núcleos. Entonces, aquí en este ejemplo, en esta fotografía, todas estas estructuras que vemos, algunas redondas, otras un poquito más alargadas, son núcleos de células epiteliales. Esta es una una fovela gástrica, ¿sí? Entonces, todo esto son núcleos de células epiteliales. Todo esto que está aquí justamente, ¿sí? Aquí vamos a encerrar uno en amarillo, otro más. Todos esos son los núcleos. Y lo que vemos de color rosita son los citoplasmas, ¿sí? Los citoplasmas. Y eso se tiñe de color eosinófilo o acidófilo, también le dicen en algunas bibliografías. ¿Por qué? Porque tienen carga básica y atraen a los ácidos. Ahorita vamos a explicar más a detalle qué es esto. Miren, ¿a qué se debe esto de que digamos que basófilo y acidófilo? Bueno, eso está determinado por la ley de las cargas eléctricas. Tal vez se acuerdan esto desde su época de preparatoria, donde les dijeron que las cargas iguales, ya sean negativas o positivas, se repelen y las cargas opuestas se atraen. Entonces, esto pasa a nivel molecular con los colorantes que utilizamos, con la hematoxilina y la eosina. La hematoxilina que vemos aquí al lado izquierdo tiene una carga eléctrica negativa. Entonces se va a ver atraída a las sustancias que tienen carga positiva. ¿Cuáles son esas sustancias que tienen carga positiva? Pues las sustancias básicas, ¿sí? Entonces, las sustancias ácidas. La hematoxilina es una base, ¿sí? Es una base, tiene más iones oxidrilo, entonces tiene carga negativa. Los ácidos, la van a atraer. Si los ácidos tienen carga positiva, la van a atraer. Entonces, lo que es ácido le llamamos también sustancia basófila, porque atrae a las bases. En este caso va a atraer pues a la hematoxilina. Y al revés, la eosina es un
es un ácido, entonces tiene carga positiva, como esto que dijimos aquí. Por lo tanto, si en el núcleo hay ácidos nucleicos, ¿sí? No por nada se llaman ácidos, tienen carga positiva, entonces ahí se repele la eosina. ¿Hacia dónde se va a ver atraída? Hacia el citoplasma, donde están todos los organelos, porque estos tienen una carga negativa. Están hechos principalmente de proteínas. Las proteínas tienen carga negativa, entonces van a atraer a la eosina. Y pues a eso le vamos a llamar acidófilo. ¿Por qué? Porque tiene atracción o causa atracción de los ácidos como este colorante. Sí, está un poquito complejo, a veces o medio revoltoso. ¿Por qué? Si esto es ácido le decimos basófilo, porque esto sí es una base le decimos acidófilo. Bueno, la filia, esto de filo, viene de filia y es como que una predilección, ¿sí? Entonces tiene pues atracción o predilección lo basófilo por las sustancias básicas como la eosina, la hematoxina, y lo acidófilo tiene predilección o atracción por las sustancias ácidas como la eosina. Entonces aquí vemos dónde se va a unir cada una principalmente. La hematoxina dijimos en los núcleos, esto de aquí del centro es una celulita y una representación de una célula, y la eosina en el citoplasma. Y es lo que nos va a dar esta coloración, ¿sí? Es una coloración que lo usamos de rutina básicamente en todos los tejidos. Podemos ver entonces con eso los núcleos y pues los citoplasmas y también la forma y tamaño de las células y cómo se agrupan unas con otras. Podemos ver incluso estructuras muy finitas, como en este caso de esta biopsia de piel. Se pueden ver incluso las uniones entre las células epiteliales. Esta es la epidermis, arriba está la capa córnea, después por debajo está la capa o estrato granuloso, el espinoso y hasta abajo la basal. Y bueno, no todas las células se van a teñir igual. Algunas van a tener un poquito de afinidad por la hematoxina también en el citoplasma, entonces los vamos a ver los citoplasmas más morados. Algunas van a tener mucha más afinidad por la eosina en su citoplasma, entonces se van a ver más rojizas, ¿sí? Pero pues todo esto nos ayuda a distinguir unas de otras. Hay estructuras que se tiñen muy eosinófilas, por ejemplo, esto que vemos aquí es un acercamiento ya a gran aumento de un fragmento de mucosa intestinal. Y lo que nos está señalando esta flecha roja es esta pequeña franja que se ve aquí teñida de un rosa muy intenso, que es el borde en cepillo que tienen los enterocitos, son células absortivas, entonces esa estructura se tiñe muy intensa con la eosina. Y pues podemos distinguir aquí perfectamente bien todos los núcleos de las células. Vemos la forma, el tamaño en promedio que tienen y si tienen algunas otras estructuras como los nucleolos, que vamos a decir qué es eso en la próxima clase. Para las citologías, la tinción de rutina es la de Papa Nicolau, sí es la que se utiliza casi siempre en en estos estudios. Es una tinción polícroma, es decir, que nos da muchos colores como resultado. Y bueno, esta tiene varios colorantes, tiene hematoxilina que nos va a teñir los núcleos, entonces los núcleos vamos a seguir llamando basófilos, igual que en la tinción de hematoxilina y eosina. Y tiene dos colorantes para los citoplasmas, el que se llama EA50 o Eosin Azur, que significa eosina azul, y el OG6 o Orange Green 6, ¿sí? Estos van a teñir a los citoplasmas, pero bueno, la tinción esta de Papa Nicolau originalmente se diseñó para el tejido epitelial o para el estudio del tejido epitelial del cérvix, y para la citología cérvico-vaginal. Por eso este estudio se llama estudio de Papa Nicolau justamente. Y bueno, esta está diseñada para ayudarnos a diferenciar el grado de maduración que tienen las células de este epitelio. Entonces las células más maduras van a tener más afinidad por la tinción esta naranja, el orange green, y las vamos a ver de naranjas a rosas, como vemos esta de aquí del centro más o menos arriba y del lado derecho. El resto de las células, fíjense, los citoplasmas están azules, se van a teñir más con el EA o el Eosin Azur, ¿sí? Y son células que están más inmaduras. No nada más es el citoplasma, hay características que nos ayudan a diferenciarlas aparte del citoplasma. Por ejemplo, lo más sencillo de que pueden comparar ahorita son los núcleos. Vean el tamaño de este núcleo comparado con el de la célula que está naranjita se ve evidentemente más pequeño. Sí, pero bueno, esto nos ayuda a distinguir su grado de maduración. En otro tipo de epitelios no pasa esto, únicamente vemos el núcleo así morado y el citoplasma un poquito azulito. Bien,
seguimos. Estas son las dos tinciones de rutina, ¿sí? Y con eso normalmente tenemos para dar con la mayoría de los diagnósticos histopatológicos y citológicos. Pero en ocasiones vamos a necesitar tinciones especiales cuando no es suficiente la tinción de rutina o la información que nos está dando la tinción de rutina. Miren, esta es una imagen, por ejemplo, de una lesión escamosa intraepitelial del cérvix. Este es un cambio ya premaligno. Estas células que vemos aquí tienen algunos cambios en su morfología. No vamos a definir bien ahorita cuáles, porque esto lo vamos a ver en un capítulo aparte, pero fíjense, compárenlas con las células que están alrededor y se ven diferentes, tanto la forma de los núcleos como las de los citoplasmas, ¿sí? Estos son los llamados coilocitos que se ven en la lesión escamosa intraepitelial del cérvix asociada a la infección por el virus del papiloma humano. Y en las tinciones en los tejidos, bueno, la tinción de hematoxina y eosina también por lo general es suficiente para ayudarnos a determinar si es una lesión inflamatoria, neoplásica, etcétera. Ya después, pues hacemos el complemento si es necesario con otros estudios. Vamos a pasar ahorita a ver unas descripciones microscópicas. Esto también es importante, no es necesario que se lo aprendan, pero vamos a estar utilizando esta terminología durante el desarrollo del semestre. Entonces, para que si en algún momento escuchan un término que les suena más o menos conocido, bueno, pueden regresar aquí para entender qué es. Pero básicamente lo que hace el patólogo cuando empieza a describir una imagen microscópica, tiene que, pues, describir distintos rubros en orden, ¿sí? Lo que es la celularidad y la actividad mitótica. Entonces, aquí vamos a decir si una lesión es hipercelular o hipocelular y vamos a decir si vemos mitosis o no. Las mitosis las vamos a determinar cuántas son por campo de alto poder. Casi siempre hacemos un promedio de tantas mitosis en 10 campos de alto poder, en 20 campos de alto poder. ¿Cuáles son estos campos de alto poder o CAP? Esto de HPF es High Power Field, es sus siglas en inglés. Es lo que vemos con el objetivo seco fuerte, el de 40X. En el microscopio es el objetivo que se ve, es el segundo más largo, el más largo es el de inmersión. Es el que sigue de ese y tiene una franjita de color azul. Vamos a describir también la arquitectura de las células, es decir, cómo se están acomodando, esa es la disposición. Y el patrón de crecimiento, esto ya es cuando vemos una neoplasia, que si está formando nidos, que si es un patrón basaloide, que es un patrón muy característico de algunos carcinomas, cribiforme, fascicular, etcétera. Todo esto tiene que ver con la forma que veamos y ahorita vamos a ver esto en imágenes para que lo entiendan mejor. Si hay presencia de necrosis y bueno, cuando hay necrosis también es importante decir la morfología de la necrosis, si tiene alguna distribución así en particular. Y finalmente, bueno, casi para terminar, la morfología celular. Ahora sí ya nos enfocamos a las células que nos llaman la atención, sobre todo esto en las neoplasias y en los tumores. Decimos el tamaño, la forma, el tamaño y forma del núcleo también, cómo está la cromatina, es decir, el material del núcleo adentro, cómo se ve, si se ve una cromatina muy homogénea, si se ve como formando grumos, etcétera. Si tiene o no nucleolo y si hay cambios en el citoplasma, que se vea, por ejemplo, de un solo color o como una mezcla, o si se ve muy denso o muy claro, etcétera. Y finalmente el estroma. El estroma es el tejido conectivo que está ahí entremezclado formando parte del tejido, del total del tejido de la lesión que se esté estudiando. Entonces hay que ver si hay reacciones del estroma. Por ejemplo, podemos ver fibrosis. Hay una llamada reacción desmoplásica, que es una fibrosis muy intensa que se ve en los cánceres, por ejemplo. Esto lo vamos a repetir cuando vemos las neoplasias y también en muchas neoplasias malignas que vamos a estar viendo. Vamos a seguir mencionando ese término de desmoplasia. Ver si hay cambios en el estroma, si por ejemplo hay transformación de las células que en vez de ser fibroblastos parecen más tejido adiposo o empieza a formarse cartílago, hueso, etcétera. Esto puede llegar a pasar en algunas ocasiones y bueno, eso es importante describirlo. Vamos viendo algunas imágenes descriptivas de estos términos. Por ejemplo, esta es una lesión hipocelular, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es hipocelular? Pues porque se ven muy poquitos núcleos. Muy poquitos núcleos de células. Cada uno de estos que la estoy encerrando es un núcleo. Fíjense cómo lo demás que vemos está todo rosita. Es más citoplasmas y colágeno y demás. Y núcleos realmente hay muy poquitos. A lo mejor pueden decir, bueno, ya puso un montón de círculos, no que son poquitos, sí, pero compárenlo con esto, sí, con esta otra
lesión, que esta es una lesión hipercelular. Ahí si vean, hay un montón de núcleos por todos lados. Esta es una neoplasia maligna. Y en los círculos estos amarillos nos están señalando las mitosis. Entonces aquí vemos muchas mitosis. Es una lesión hipercelular y con mucha actividad mitótica. Este es un patrón de crecimiento de algunos tipos de neoplasias que se llama patrón anidado. Se llama así porque forman como nidos pequeñitos. Las células, miren, forman como pequeños nodulitos o nidos donde se agrupan y después están separadas por un poquito de tejido conectivo entre ellas. Sí, que las empieza a pues delimitar. Así, miren, esto sería tejido conectivo. En algunos libros o algunos autores le llaman también patrón insular, porque insular pues viene como de islas y como si fueran pequeñas islitas. Patrón anidado, patrón nodular, etcétera, pero más o menos se refieren a lo mismo. El patrón basaloide, es muy particular de algunos tipos de carcinomas. Aquí lo que hay que notar es que las células se están agrupando como formando un nódulo más o menos grande, pero las células que están en la periferia, ¿sí? Vamos a delimitar aquí en rosa primero más o menos todo el nódulo. Llegaría hasta acá y pues aquí ya se nos sale este cuadro. Y lo interesante aquí para decir que este es un patrón basaloide, bueno, la forma de las células. Si ustedes buscan ahorita un corte histológico de piel y comparan las células de la capa basal o del estrato basal, se van a ver muy parecidas a estas. De ahí viene lo de basaloide. Pero también por esto, vamos a delimitar aquí esta fila externa de células. Fíjense cómo los núcleos de esas células están puestos más o menos así de forma paralela entre sí y perpendicular al borde del nódulo. Este es un patrón que le llamamos en empalizada, así como si fueran las tablitas de una cerca. Ya aquí en la parte del centro vamos a usar otro color. Aquí pues los núcleos ya están alineados de forma diferente, ya están como que más al azar, pero aquí en la periferia hacen esa formación así como en paralelo. Esto pues es característico, les digo, de los patrones basaloides. Por ejemplo, lo más común o donde se describe este patrón, que por eso conserva ese nombre, es en el carcinoma vasocelular. Es un tipo de cáncer que vamos a ver ya mucho más adelante. Pero hay otros tipos de carcinomas que tienen este mismo patrón y pues se ven así. Este es un patrón cribiforme. Esto se ve, por ejemplo, en algunas lesiones de la mama o de la próstata. Una criba es esta cosita que les puse aquí en la esquina superior derecha, es una coladera. Sí, se utilizaban como para cernir el grano. Entonces, fíjense cómo se ve como un pequeño nódulo aquí. Esto de aquí. Y tiene agujeros en el centro, ¿sí? Que serían como los agujeros de esa criba. Por eso es patrón cribiforme. También, bueno, los que les gusta un poquito la repostería, lo describen esto como patrón en masa de galletas. Si han hecho galletas, ya ven que se extiende la masa y después se cortan los circulitos y queda algo como esto. ¿Sí? Entonces, pues, ya sea que sepan lo que es una criba, porque a veces ni sabemos qué es una criba, pero si les digo en masa de galletas, a lo mejor lo entienden más fácil. Pero este es un patrón cribiforme. Esto de aquí es un carcinoma in situ de la mama, ¿sí? Pero también se ve, les dije, en el cáncer de próstata y en otro tipo de lesiones. Este es un patrón fascicular. Se ve, por ejemplo, en los leiomiomas, que son tumores benignos de músculo liso, que lo más común es verlos en el útero, pero también pueden salir en otras partes del cuerpo donde haya músculo liso. Fíjense cómo las células, aquí estoy pintando sobre los núcleos para que vean cómo están alineados en una dirección en grupo, ¿sí? Estos van haciendo como una especie de flujo, así como si fuera un arroyito aquí. Pero de repente vemos estos de aquí, por ejemplo, se ven más redonditos, ¿sí? Esto es porque se agrupan las células y empiezan a correr en diferentes direcciones. Hagan de cuenta que un grupo de células corre en una dirección, después otro grupo de células se entrecruza y corre en otra dirección, otro se viene así de frente y los vemos redondos, así como se ven ahorita mis dedos. Entonces, ese es el patrón, patrón fascicular, esto que estamos viendo aquí. Y les dije, pues esto se ve más en los leiomiomas. Otro tipo de patrón, este es el patrón glandular, donde las células están formando estructuras glandulares, justo como esta, ¿sí? Como esta de aquí. Son células epiteliales que están todas formando una especie de coronita con una luz en el centro, pues como una glándula, ¿sí? Este es un cáncer de próstata.
Otro patrón, este es el patrón estoriforme. Hay patrones que tienen nombres muy curiosos porque, bueno, en las descripciones de patología, ahora sí que el que llegó primero y la escribió le puso el nombre de lo que se imaginó. Entonces, eso de estoriforme viene como del nombre que se le daba, es una palabra medio rara, pero se refiere como a un reguilete, ¿sí? Como la imagen esta que está aquí arriba. Fíjense cómo las células en este tumor siguen alineaciones, por ejemplo, estas van así en esta dirección, de repente estas de acá van en otra dirección, estas de aquí van en otra dirección, y estas de aquí van en otra dirección, justamente haciéndonos como una especie de como haces, pero cortitos, que forman estas espirales parecidas a las de un reguilete, ¿sí? Y esto se ve en algunas lesiones malignas, sobre todo esta es una lesión maligna, muy específicas. Este es un dermatofibrosarcoma. Si vemos esto en una lesión que nos dicen que es un nodulito que está subcutáneo y vemos esto al microscopio, pues dermatofibrosarcoma ya casi inmediatamente. Lo complementamos con algún estudio especial, pero ya es el diagnóstico principal hasta demostrar lo contrario. Entonces, por eso sirve también conocer los patrones microscópicos, ¿sí? de las distintas lesiones que podemos encontrar. Todo esto, ahorita no se preocupen si no se lo aprenden, pero es para que lo vayan conociendo, porque cuando hablemos de tumores, vamos a volver a mencionar muchos de estos. Este es un patrón papilar. ¿Se acuerdan la lesión que les puse en la macroscópica que se veía un quiste como con bolitas adentro? Esta es una imagen microscópica de ese tumor. Era un carcinoma papilar de la tiroides. Entonces les dije que una papila es una estructura como si fuera un arbolito. Vamos a pintar aquí en color azul, que tiene un tallo de tejido conectivo y vasos sanguíneos y está revestida por epitelio, ¿sí? Aquí vemos las células epiteliales que están revistiendo toda esta estructura como si fuera un pequeño arbolito pues cubierto de células epiteliales. Eso es lo que es una papila. El patrón en herringbone, hay patrones, les digo, muy curiosos y que se ven incluso hasta bonitos a veces en el microscopio. Llamado también así patrón como espinas de pescado. Herringbone es esta estructura o este patrón que se ve en algunas telas. Aquí les puse unas imágenes del lado derecho o en algunas losetas de piso. Fíjense cómo las células aquí están haciendo justamente esa formación. Nuestros libros les dicen que hacen como ángulos de 45 grados más o menos, ¿sí? No se ve obviamente por todos lados. Las células no forman estructuras así muy homogéneas, pero ya con paciencia y con el uso de nuestra imaginación podemos empezar a ver estas estructuras. Y esto es de un fibrosarcoma. Sí, si lo vemos, no lo vamos a ver este patrón en cualquier lado. Esto es de una lesión neoplástica maligna. El patrón trabecular se llama así porque forma trabéculas parecidas a las filas que hacen los hepatocitos. También le llaman patrón organoide a este. Este recuadro es que está aquí en la esquina superior derecha, es tejido hepático, es hígado. Y las células estas que se ven ahí son hepatocitos y fíjense cómo están formando como cordones. Así se ven justamente estas, formando una especie de cordones o filas gruesas que tienen un poquito de tejido conectivo separándolas una de la otra. Bien, algo que hay que tener en consideración para cuando estamos valorando nosotros un corte así microscópico y para decir si los núcleos y las células tienen un tamaño más o menos homogéneo, si hay mucha variación, bueno, hay que tener en cuenta esto. Las células son estructuras tridimensionales y no están obviamente todas al mismo nivel, o sea, no van a estar las células de una capa en un nivel y luego las que siguen y luego las que siguen, realmente están en una disposición al azar más o menos. Entonces, pues cuando hacemos nosotros el corte, estas líneas punteadas representan, hagan de cuenta el corte que hace el microtomo, que dijimos que es más o menos entre unas 2 y 4 micras en promedio. Una célula puede llegar a medir, pues una célula pequeñita como un linfocito mide unas 5 micras, pero las células epiteliales pues pueden llegar a medir 30, 40 micras como esta de aquí. Entonces, dependiendo de por dónde pasó el corte, vamos a ver pues esa estructura de la célula. Por ejemplo, en este caso, este corte pues corresponde más o menos a este nivel, este corte correspondería al nivel de abajo y este corte correspondería ya acá. Entonces, dependiendo de dónde pasó, pues vamos a ver variaciones. Algunas células no se les va a notar el núcleo, por ejemplo. Algunos núcleos se pueden ver como o se pueden ver así redonditos. Si es que en vez de hacer los cortes como están
Aquí más bien los hicimos de esta manera, ¿sí? Si hiciéramos los cortes así, pues el núcleo se vería redondito. Entonces hay que tener ese criterio para cuando está valorando la imagen, no decir inmediatamente, vemos dos núcleos diferentes, pues ya es algo heterogéneo y es algo maligno. No, sí, hay que ver en promedio más o menos cómo se ve el tamaño y la forma de las células. Miren, aquí está lo que les decía. Cuando hacemos una célula, por ejemplo, como esta alargada y la partimos de forma longitudinal, el núcleo se va a ver así alargado. Pero si la partimos de forma transversal, pues se va a ver la célula redondita, pequeña y con un núcleo así redondo. Como en este ejemplo, miren, nos vamos a regresar un poquito a... ¿Dónde estaba el patrón fascicular? Aquí, miren. Estas células de aquí se ven alargadas, con el núcleo muy alargado, amplio. Y estas de acá, miren, vamos a poner un circulito ahí en la esquina inferior derecha. Se ve el núcleo más redondito y muy escaso el citoplasma, porque estas justamente están cortadas de lado, como dijimos ahorita. Porque eso es el patrón fascicular. Se entrelazan los haces de células de forma aleatoria. Bien, aquí tenemos, bueno, después del patrón de crecimiento, también vamos a describir, dijimos ya ahora sí la forma de la célula. Vamos a decir si son células pequeñas, si son células grandes, cómo está el núcleo, etcétera. Aquí vamos ya a acelerar un poquito para no alargar mucho la clase. Estas son células pequeñas. ¿Cómo le hacemos para determinar si son pequeñas o grandes? Bueno, hay muchas maneras. Se pueden hacer desde mediciones con software. Si tenemos el equipo, se escanea la imagen y ya el software está calibrado para decirnos cuánto mide en micras. Pero si no, la forma habitual que tenemos es de compararlas con algo de lo que ya conocemos la medida, como los linfocitos, por ejemplo. Casi en todos lados vamos a encontrar linfocitos, tanto en las lesiones benignas como las malignas. Entonces, si vemos una lesión maligna como este es un carcinoma neuroendocrino, todas estas células pequeñitas, como esta de aquí, son células inflamatorias, algunos son linfocitos. Bueno, estas no. Esas son células que están haciendo, se están muriendo, están haciendo apoptosis. Esta pequeñita de aquí sí. Ahí está el círculo amarillo que está en la esquina inferior derecha. El punto que ven más morado ahí en el centro del círculo, ese es un linfocito, nada más el punto morado. Y esos tienen un tamaño muy constante, que es más o menos de 6 micras en promedio. Entonces, si decimos, bueno, a esta célula le caben un linfocito o dos linfocitos, entonces es una célula pequeña. Si le caen más, es una célula grande. Sí, hay varias, como varios rangos así para determinar el tamaño de una célula. Pero pues estos son células pequeñas. Hay células grandes como estas, que evidentemente están grandísimas. Esta es una célula de un linfoma de Hodgkin, sí, es una célula de Ritt-Steinberg, que esto los vamos a ver pues cuando hablemos de linfomas, pero compárenlo con las células inflamatorias. Miren, ¿dónde está un linfocito? Uno que se ve bien, de aquí en rosa. Ahí está, comparen ese linfocito con esa célula, pues no, está enorme, ¿verdad? Entonces es una célula grande. Células que tienen aspecto epitelial como estas, que tienen mucho citoplasma, el núcleo más o menos central, o células que están alargadas como estas de aquí, que tienen más forma, una forma que nos recuerda más el tejido conectivo. Por ejemplo, este es un leiomioma, ¿sí? Esto de aquí es un carcinoma. La cromatina, cómo se ve el material que está dentro del núcleo. Esto, bueno, nos ayuda mucho para el diagnóstico de neoplasias. Hay algunas células que tienen una cromatina muy característica, como esta es una célula plasmática. Aquí estamos viendo a gran aumento con aceite de inmersión en un frotis de sangre periférica. Y esta tiene una cromatina que describen los libros con 3 imágenes que les van a sonar conocidas. Una es, la cromatina le llaman en rueda de carreta, o como si fuera el rin de un carro. Imagínense que este es el borde. Y estos pequeños espacios o líneas más blancas son como si fueran los rayos del rin o de la rueda de carreta. Hay otra imagen que le llaman como en reloj, ¿sí? Se ve el núcleo y pues se imaginan cada una de estas líneas como si fueran las líneas de la carátula de un reloj. Y la que yo creo que se ve más bonita como esta y que es más fácil de recordar es la de balón, ¿sí? Como este balón de fútbol. Se ve más o menos así dividida la cromatina. Esto tiene que ver con la actividad que tiene en cuanto a la
pues la actividad del todo el genoma de esa célula, si está activo o no. Eso lo vamos a ver la próxima semana, de por qué se ve así o por qué se ve más clarita, etcétera. Bien, lo que sigue entonces es la cromatina. Hay cromatinas muy características como esta, la célula plasmática, esta que se ve en algunos carcinomas que las llamamos neuroendocrinos, que le llaman cromatina en sal y pimienta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve como formando granos muy gruesos. Miren, esto es un núcleo, ahí lo estoy encerrando en color negro. Cada uno de estos es un núcleo y lo que está dentro es la cromatina. Entonces fíjense cómo se ven como grumos grandes de color morado, que serían pues la pimienta, como esta de aquí, y otros nodulitos o bolitas blancas que serían como la sal. Por eso le pusieron así ese nombre, cromatina en sal y pimienta, y esa se ve más en un tipo de carcinomas. Entonces si la vemos, pues ya pensamos en ese tipo de cáncer, pero obviamente hay que hacer el diferencial. Los nucleolos, sí, que son estructuras que se ven adentro del núcleo como pequeños puntos que pueden tener un tamaño variable y se ven a veces más rositas, a veces más negros. Este caso, bueno, estos son macronucleolos rojizos, estas dos bolitas de color rojo, aquí las vamos a, o de color rosa muy intenso, son macronucleolos. Esta es una célula de Rich-Steinberg, ya la vimos ahorita, de un linfoma de Hodgkin, y pues tiene esa característica que tienen los macronucleolos, esos eosinófilos. Hay otras células donde podemos ver el nucleolo de diferente tamaño o muy prominente o así muy grande, como en el melanoma, por ejemplo, que es un cáncer maligno de la piel. Y bueno, terminamos la descripción de las células hablando también de su citoplasma. Si es un citoplasma claro, como estos de aquí, que se ve más blanquito. Si es un citoplasma eosinófilo, como están señalando esta flecha de la izquierda, que se llama rosa. O si es un citoplasma que puede ser basófilo, ¿sí? Que se vea más morado, o que puede ser anfofílico. Anfofílico quiere decir que es una mezcla de colores entre el rosa y el azul, que pintan la hematoxina y eosina, y pues las hace que se vean así como que más moradas las células en general. Si se fijan aquí, podemos distinguir pues estos tres diferentes grupos de células. Aquí vemos una, aquí vemos otra y aquí vemos otra, y cada grupo tiene un color de citoplasma distinto de las demás. Y el estroma, finalmente el estroma, ya describimos las células, ahora el estroma, dijimos el tejido conectivo. Este de aquí es un estroma desmoplásico, que les dije que tiene esa fibrosis muy intensa. Así rápidamente nomás lo marcamos, todo este tejido conectivo. Y ese se ve principalmente en algunos carcinomas, ¿sí? Ya después vamos a hablar más de esto cuando hablemos de algunas lesiones en especial. Bueno, vamos a pasar rápidamente a las inmunotinciones, ¿sí? Que son estudios especiales que nos ayudan a resaltar materiales dentro de la célula, sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales. La usamos más, por ejemplo, en los diagnósticos de las neoplasias, ¿sí? Pero tienen muchas utilidades. Hay dos tipos, la inmunohistoquímica, que es esto que estamos viendo, y, esta es la histoquímica. Bueno, ya me adelanté un poquito. Las inmunotinciones tenemos inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, ya hemos dicho. Esta es histoquímica. Las mencionamos la clase pasada. Estas resaltan sustancias químicas así en general. La ventaja que tienen es que se realizan de forma muy fácil la mayoría. Hay algunas que sí son más complejas y más costosas. Por lo general no cuesta caro implementarlas. Pero la desventaja es que no son específicas. O sea, no hay una tinción que nos vaya a teñir exclusivamente una sola patología y ya, ¿sí? Se puede presentar en muchas patologías, entonces hay que usarlas con el criterio de tratar de ponerlas en contexto de lo que se está estudiando en ese momento. Y algo bien importante, esto ya se los había mencionado en la clase pasada, aquí lo vuelvo a repetir. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Las tinciones de rutina son siempre necesarias para su interpretación, tanto de estas como de las inmunotinciones. Inmunofluorescencia e inmunistoquímica, siempre se requiere, siempre la tinción de rutina. En el caso de los tejidos, pues la hematoxilina y eosina, ¿sí? Si no, no se pueden interpretar de forma adecuada. Y bueno, aquí vemos algunas tinciones así especiales, algunos ejemplos. Esta es una tinción que se llama tinción de Paz, por sus siglas en inglés, significa ácido periódico de Schiff. Esta nos tiñe glucógeno, mucina y algunas membranas basales de un color rosa así muy intenso, como fuchsia, ¿sí? Aquí estamos viendo un glomérulo en riñón y pues está tiñendo la membrana basal glomerular, la membrana basal de la cápsula de Bowman, de los túbulos y el mesangio.
Cuando la combinamos, esta tinción de paz nos ayuda a distinguir entre tipos de mucinas y le agregamos esta tinción que se llama azul al cian. La tinción de paz nos va a teñir las mucinas básicas, ¿sí? Entonces, estas las vamos a ver más rositas. Y en la de azul al cian nos tiñe las mucinas ácidas, que las vamos a ver más azules. En este caso, bueno, nos está ayudando aquí a hacer un diagnóstico diferencial de un esófago de Barrett. Esto lo vamos a ver ya en otro capítulo más adelante. Bien, perdón. Esta otra, la tricrómica de Masson, esta nos ayuda a ver el colágeno. Lo vemos de color azul. Nos ayuda a distinguir, por ejemplo, la fibrosis. Este es un caso de una biopsia hepática. Y pues esta tinción aquí es bien fundamental para ver si hay fibrosis o no en el hígado, que sería algo importante de determinar cada que nos llega una biopsia hepática. La tinción de plata de metionamina de Jones, que esta nos tiñe membranas basales, de utilidad muy importante, por ejemplo, en la patología renal. Y nos tiñe de color negro todo lo que son membranas basales. Y todo lo que vemos negro aquí son membranas basales. En la parte central tenemos un glomérulo. Y alrededor estas estructuras como más así alargaditas son estas de aquí, son túbulos renales. Y pues todos tienen su membrana basal y pues para lo que nos sirve esta tinción es para determinar la morfología de esa membrana basal, a ver si tiene alteraciones. Algunas otras tinciones, por ejemplo, para tejido elástico, esta es una que se llama Verhoff-Van Gieson y nos tiñe las fibras elásticas. Este es un corte histológico de la pared de una aorta. La aorta es una arteria elástica, esto lo vamos a ver otra vez en el tema de patología vascular. Y pues todas estas como serpentinas de color negro son fibras elásticas que se tiñen con esta tinción. La tinción de Grocott, bien importante para diagnosticar, las infecciones por hongos. ¿Sí? Nos los tiñe, es una tinción de plata. Todas las tinciones que vean ustedes de histoquímica que pintan de color negro son tinciones de impregnación con plata. Entonces esta nos pinta de color negro a los hongos. Si esto, por ejemplo, es un mucor, ¿sí? Causante de la llamada mucormicosis, el mentado hongo negro que estaba sonando mucho hace algunos meses, es este de aquí, ¿sí? Y pues con esta tinción podemos distinguirlo muy fácilmente, porque nos pinta de negro el hongo y todo lo demás de un verde clarito y hace pues que resalte. Y a fin de cuentas, esa es la función de estas tinciones, hacer que resalte cierta estructura para verla mejor. Esta es una tinción que se llama Wartin-Starry y esta tiñe es particularmente útil para teñir las espiroquetas, que son un tipo especial de bacterias que se llaman así porque tienen forma como de espiral, así como un resorte. Aquí lo que estamos viendo es una bacteria muy famosa que tiene diseminación mundial, que es el Helicobacter pylori. Sí, la causante de muchas gastritis es justamente el Helicobacter. Son todos estos como pequeños bastoncillos de color negro que están en la luz de esta foveola gástrica. Continuamos. Bueno, las tinciones, esta es otra tinción para microorganismos, es una tinción llamada Ziehl-Nielsen para teñir los llamados bacilos ácido alcohol resistentes o micobacterias. Esto, por ejemplo, nos sirve para hacer diagnóstico de tuberculosis y nos tiñe estos bacilitos. Se ve aquí medio pixelada la imagen porque la aumenté mucho, son estructuras muy pequeñitas y nos los tiñe de color así rosa, muy intenso o fuchsia. Otra tinción especial, esta es la Fontana Masson, nos tiñe la melanina, por ejemplo, aquí la estamos viendo en la piel. Fíjense cómo todas las células que están en la capa más profunda del epidermis, estas de aquí, están teñidas de color negro. ¿Sí? Nos tiñe la melanina que tienen todas esas células. El rojo Congo, que nos tiñe los depósitos de amiloide que se ve en la famosa amiloidosis. ¿Sí? Necesita una técnica especial para visualizarse de forma adecuada. Necesitamos aplicarle luz polarizada al tejido ya teñido. ¿Sí? En ocasiones podemos ver los depósitos de amiloide así rojitos, como esto de aquí, como esto de acá. Pero hasta que le hacemos la aplicación de la luz polarizada y los vemos así, que refringen con este color que le llaman verde manzana, entonces ya decimos que está positiva. Si no, pues no. Bien, vamos a pasar rapidísimo ya a las inmunotinciones. Estas se llaman así porque usan anticuerpos o inmunoglobulinas.
Sí, ya habíamos dicho esto en la clase pasada, que una inmunoglobulina, bueno, es una proteína que producen las células inflamatorias, las células plasmáticas, y tiene la capacidad de unirse a un solo tipo de proteína o antígeno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se purifica alguna sustancia que nos interese buscar en una célula, después en algún otro animalito como un cuyo, un conejo, caballos, cabras, etcétera, se les inocula esta sustancia para que ellos produzcan anticuerpos contra esa sustancia y después esos anticuerpos se extraen de la sangre de estos animalitos, se marcan con moléculas de color o moléculas fluorescentes y ya se aplican al tejido con unos pasos intermedios que van a permitir la unión de estos anticuerpos para poder visualizar esa sustancia y ver si está presente o no en el tejido que estamos diagnosticando. ¿Qué sustancia? Pues la que quieran, ¿sí? Hay algunos tipos de cánceres que, por ejemplo, tienen un tipo de proteínas en su citoplasma que se llaman queratinas. Entonces hay diferentes tipos de citoqueratinas que forman el esqueleto de las células. Con eso podemos ayudarnos a diferenciar un cáncer de otro cáncer, por ejemplo, ¿sí? Tiene muchas aplicaciones. Y bueno, aquí lo importante que hay que conocer, esto no se los pregunto, pero pues sí es bueno que lo sepan. Si vuelven a ver esto, bueno, hay dos métodos en general. Son muchos, pero aquí estamos dividiéndolas así a grosso modo en los dos tipos principales. Del lado izquierdo está el método directo, donde el anticuerpo que tiene ese marcaje se pega él solito ahí a la sustancia que queremos detectar. Del lado derecho está el indirecto, donde tenemos el primer anticuerpo, sigo el primario, aquí le vamos a poner números, este es el 1, después a este se le va a unir otro anticuerpo, a este se le puede unir otra cadena de péptidos o de proteínas que va a tener más anticuerpos o que va a atrapar más anticuerpos de estos, y estos son los que van a estar marcados, ¿sí? Estos son los que van a tener aquí su molécula de señal de color, y esto pues lo que nos ayuda es a amplificar más la señal de color o la señal fluorescente y poderla ver mejor la sustancia que está ahí. A ver, Dana Jocelyn tiene una pregunta aquí en Meets. Adelante, Dana. Sí, profe, ¿podría volver a explicar rápidamente lo de indirecto? Es que se me trabó un poco. Ah, sí, no te preocupes. Mira, directo, bueno, eso se entiende, que es el puro anticuerpo con la molécula de color y se va a unir a la sustancia que estamos buscando. Ahí está. En el indirecto se llama así porque usamos primero un anticuerpo contra la sustancia. Esta flechita de aquí negra nos está señalando la sustancia que queremos detectar. Le pueden poner el nombre que sea. Se une el anticuerpo primario, ¿sí? Aquí está el número 1. Y después a este anticuerpo se le van a unir otros, ¿sí? Vamos a ponerlos aquí de color amarillo. Este es el anticuerpo número 2. Entonces por eso se llama indirecto, porque el anticuerpo número 2 o el secundario es el que tiene ya esa moleculita de color ahí pegada, ¿sí? Aquí, que es la que va a brillar o es la que vamos a poder detectar. Pero si te fijas, aquí son varios anticuerpos. Primero valga la redundancia, el primario, y después el secundario que va dirigido contra el primario, no contra la sustancia. Por eso se llama así, primario y secundario. ¿Sí se entiende? ¿Sí te queda claro, Dana? Sí, muchas gracias. Muy bien, por nada. Bueno, okay. Sí, no sé si me escuchó. Sí. Sí, gracias. Sí, por nada. Ok, entonces, les dije en la clase pasada que inmunotinciones teníamos dos, la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia. La inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia funcionan de manera muy parecida, pero tienen sus diferencias, tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Aquí están una comparación entre una y otra para pues que vean qué diferencias hay. Por ejemplo, la inmunohistoquímica usa anticuerpos marcados con un cromógeno. Es una molécula de color o que vamos a poderle añadir después algo que la va a pintar de un color. La inmunofluorescencia tiene anticuerpos marcados pero con fluoresceína, que esa después necesita un microscopio especial para poder brillar.
Esa es una ventaja que tiene la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica se puede ver con cualquier microscopio, ¿sí? Como este que tengo aquí, por ejemplo, a un ladito. Con ese puedo ver tinciones de inmunohistoquímica, pero no puedo ver tinciones de inmunofluorescencia porque ese necesita un microscopio que emita luz ultravioleta, porque estas moléculas fluorescentes necesitan la luz ultravioleta para excitarse, empezar a liberar electrones y brillar, si no, no se pueden ver. Otra ventaja que tiene la inmunohistoquímica, que básicamente en cualquier lado la podemos hacer, incluso yo aquí podría hacer una inmunohistoquímica si tuviera con qué hacerla. La inmunofluorescencia no, sí, necesito un espacio especial, tiene que ser un área protegida de la luz, sobre todo porque la luz, sobre todo la luz solar, nos va a velar esos anticuerpos. Esa es otra ventaja, sí, que tiene la inmunohistoquímica. Estos preparados son permanentes y yo aquí tengo en mi cajón una laminilla inmunohistoquímica de hace 5 o 6 años. La puedo sacar, la veo en el microscopio y la voy a ver igual que cuando se hizo. En cambio, las de inmunofluorescencia, estas no duran mucho, ¿sí? Y de hecho, entre más las vemos, más se van desgastando y dejan de brillar porque esas moléculas de fluoresceína pierden electrones y llega el momento en que ya no brillan. Sí, se van desgastando. Entonces, los preparados son lábiles y no se pueden archivar. Las otras sí se pueden archivar. Aparte, las de inmunohistoquímica tienen un mejor contraste, es más fácil que las vean. Yo si les pongo ahorita les voy a poner una imagen de inmunohistoquímica. Va a ser bien fácil que ustedes digan, si esto está positivo y esto está negativo porque se ve de dos colores. Lo positivo se ve café, lo negativo se ve azul. En la inmunofluorescencia no, en la inmunofluorescencia hay que tener más habilidad para interpretarlas, más pericia. ¿Por qué? Porque todo se ve verde, ¿sí? O todo se ve del color de la fluoresceína que se está utilizando. Nada más que unas zonas van a brillar más que otras, entonces hay que aprender a distinguir cuáles son las que sí están positivas de las que están negativas. Entonces, ¿para qué usamos la inmunofluorescencia? Bueno, tiene sus utilidades. Por ejemplo, la inmunofluorescencia nos ayuda a identificar con mayor precisión depósitos de inmunoglobulinas, ¿sí? De complejos inmunes como en la patología renal. En la patología renal ahí gana la inmunofluorescencia sobre la inmunohistoquímica, ¿sí? Sobre todo para las glomerulonefritis, lo que se usa de rutina es la inmunofluorescencia. Y aparte, para fines de estudios, ¿sí? La inmunofluorescencia tiene una aplicación muy bonita, ahorita vamos a ver las imágenes, que se llama multiplexación, que aquí se puede implementar más fácil. En la inmunohistoquímica es limitada esta multiplexación. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Pero miren, aquí les puse en rojo lo mismo que les puse en las tinciones de histoquímica. Necesitan la tinción de rutina. Sí, apréndanse eso, porque eso se los pregunto en el examen. Miren, esto de aquí es una tinción de inmunohistoquímica. Les dije, está bien sencillo ver qué está positivo y qué está negativo, porque lo que está positivo, pues es café, ¿sí? Lo que está negativo es azul. No es tan fácil de todos modos decir, pues está positiva y ya. No, hay que ver dónde está pintando. Dependiendo del anticuerpo que estemos utilizando para marcar el tejido, puede pintar ya sea el citoplasma de la célula, el núcleo de la célula, la membrana nuclear, la membrana del citoplasma, el aparato de Golgi, o puede marcarla toda, ¿sí? Todo, o sea, citoplasma y núcleo, etcétera. Entonces, tenemos que ver que el anticuerpo marque donde debe marcar, si no está mal realizada, algo pasó, o no servía bien el anticuerpo, o el tejido no estaba bien procesado, que ese es uno de los principales limitantes, sí, o de las principales fallas de la inmunohistoquímica. Pero cuando está bien procesado el tejido y está bien realizada, pues así como lo vemos aquí en la imagen, nos da resultados muy confiables y muy fáciles de interpretar. No es el caso de la inmunofluorescencia. Miren, este es un caso que vi allí en el Hospital Civil de una glomerulonefritis por IgA. Entonces, aquí fíjense, todo se ve en general verde, ¿sí? Pero no todo está positivo. Por ejemplo, esto que está aquí, vamos a poner una N de que está negativo. Todo esto, ¿sí? Todo esto de acá, lo vemos verdecito, pero está negativo. Lo que está positivo es únicamente esto. Vamos a usar otro color, esto, ¿sí? Esto es lo que está positivo, que viene a ser justamente el mesangio de dos glomérulos. ¿Sí? Esta es la nefropatía por IgA, es lo que nos causa depósitos de IgA en el mesangio. Entonces, si se fijan, no es tan sencillo. Si no tienen la habilidad para interpretarla, pues bueno, vemos todo verdecito, a lo mejor podemos decir que está todo positivo. A ver, Emi B tiene una pregunta aquí en Meets. Adelante, Emma.
Disculpe, profe, ¿qué fue lo último que dijo que iba a venir en el examen? Eso de que las tinciones especiales todas, tanto las de histoquímica como las de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, todas esas necesitan tener la tinción de rutina. Sí, o sea, la hematoxina de zinc en el caso de los tejidos. No se pueden interpretar solas. O sea, no es lo ideal que yo les pase una laminilla de una, por ejemplo, en una inmunofluorescencia, porque esto yo sé que es riñón, porque ya estoy familiarizado con la estructura y porque yo sé que yo hice esta tinción. Pero si se lo damos esto a otra persona que no esté muy familiarizada con la histología, pues le va a costar trabajo saber qué es esto. En cambio, si le doy una laminilla o un corte de este mismo tejido, pero teñido con hematoxina de cine, pues lo puede interpretar más fácil. Puede saber, ok, estos son dos glomérulos. Y entonces lo que se está pintando es el mesangio, porque aquí se ve que se corresponde la imagen. Entonces la respuesta a tu pregunta es eso. La tinción de rutina siempre se necesita en todas las tinciones especiales. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Por nada, muy bien. Continuamos entonces. Les decía, no es tan sencillo en la inmunofluorescencia como en la inmunohistoquímica, ¿sí? Interpretar qué está positivo y qué está negativo. Pero les dije, bueno, la inmunofluorescencia tiene una ventaja también que se puede utilizar para la investigación sobre todo y nos da resultados muy bonitos, que es la llamada multiplexación. Esto es la definición o un esquema de lo que es la multiplexación. Este es un término que se utiliza en la informática o en la electrónica, así que tiene que ver con la transmisión de varias señales a través de un solo medio, por ejemplo, un solo cable. Por un lado tenemos aquí muchas señales, la A, la B, la C, la D. Después las mezclamos todas ahí en el canal y después al llegar a donde se tienen que interpretar, otra vez se vuelven a separar. Entonces, esto quiere decir que a un solo tejido nosotros le podemos aplicar varios colorantes o varios anticuerpos con diferentes tipos de molécula fluorescente y eso nos va a dar distintas señales en el mismo tejido. Miren, este es un ejemplo de multiplexación, pero en estudios de inmunohistoquímica. Aquí a un solo tejido se le aplicaron dos anticuerpos diferentes que tenían dos cromógenos distintos. Uno pintaba de café y otro pintaba de rojo, ¿sí? El que está pintando de rojo aquí o de color como tinto es un receptor de estrógeno. Esto es tejido mamario. Nos está pintando las células que están adentro de ese conducto. Y el café es un anticuerpo que se llama P63 que nos pinta el citoplasma, ¿sí? de la célula que está ahí alrededor. Entonces, dos colores en un mismo tejido. Pero dijimos que la inmunohistoquímica como esta que vemos aquí es más limitada porque aquí no podemos usar más de dos ya, si no se nos empezarían a encimar los colores, sobre todo si queremos identificar distintas sustancias en un mismo tipo de célula. Imagínense que aquí queremos ver si estas células que están en café, por ejemplo, tienen, no sé, un tipo de proteína de citoplasma como una queratina y aparte algún otro tipo de proteína como la tubulina, por ejemplo, que ambas son proteínas que están adentro del citoplasma. Se nos encimarían aquí la señal café con la roja y no se podría distinguir. En la inmunofluorescencia, vean lo que pasa. Como cada molécula va a brillar con una frecuencia específica de luz, bueno, le echamos toda la mezcla ahí al tejido para que reaccionen los anticuerpos, se unan donde deben unirse nada más. Y después, a la hora de interpretarla, le aplicamos diferentes tipos de luz, ¿sí? Porque los microscopios de epifluorescencia pueden aplicar luz con distinta longitud de onda. Entonces, una va a hacer que brille lo rojo, otra va a hacer que brille lo verde, otra va a hacer que brille el núcleo de color azul. Y ya después, con la computadora, agarramos esas tres imágenes y las pegamos y formamos algo como esto. Esto es más utilizado, esto no lo hacemos de rutina nosotros, sino normalmente utilizamos inmunofluorescencia como esta, así nomás. Pero esto sirve mucho para labores de investigación, ¿sí? Para ver, por ejemplo, si un tipo de célula expresa X o Y sustancias en particular y se pueden hacer preparados muy bonitos. Si ustedes buscan microscopía confocal o inmunofluorescencia confocal, van a ver preparados y muy coloridos que se ven muy bonitos. Bueno, pasando a otro tipo de estudio especial, tenemos la hibridación in situ. Sí, esta hibridación in situ se parece a lo que son las inmunotinciones,
pero en vez de usar anticuerpos, estas usan ADN, ¿sí? Y hay de dos tipos, la que se llama CISH, por sus siglas en inglés, que esa C quiere decir cromogénica, es decir, que utilizamos una molécula de color. Aquí vemos que están varios núcleos que tienen puntitos de color negro y de color rosa. Hay una pregunta aquí, Ángeles Viridia, adelante Ángeles. Hola, mi pregunta es ¿cuál era la diferencia de hibridación a la una de las de inmuno, ¿verdad? Ajá. ¿Era porque aquí usaban proteínas o algo así? Sí. ¿O qué era lo que...? Ok, mira. Vamos a dibujar aquí arribita. La inmuno, todas las que sean inmuno, ¿sí? Inmuno o lo que sea, inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, se llaman así porque usan anticuerpos, que son esas estructuras que se veían como una especie de Y, ¿sí? Vamos a regresarnos un poquito. Bueno. Estas de aquí, mira. Estas que son como una Y, esos son los anticuerpos, ¿sí? Entonces, como se llaman inmunoglobulinas, también, bueno, le decimos inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. En la hibridación no se usan anticuerpos, por eso se llama diferente, ¿sí? Aquí lo que se usan son sondas de ADN. Ahorita lo vamos a explicar más adelante, pero en vez de un anticuerpo, tú tienes una cadenita de material genético que va a buscar su complemento aquí en el genoma de la célula y se va a unir ahí y pues esa lleva una molécula de color o una molécula fluorescente. La base es la misma que las otras dos porque o va a tener color o va a ser fluorescente, pero en vez de anticuerpo tiene un pedacito de ADN. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, muchas gracias. Muy bien. Por nada. Bueno, lo que estamos viendo aquí, miren, es un preparado a un gran aumento con aceite de inmersión. Entonces, eso de aquí es un solo núcleo de una célula. Y lo que vemos aquí, estos puntitos negros y rojos o rosas, son las señales que nos dieron como resultado esta hibridación. Los puntos rojos son los centrómeros del cromosoma que se está buscando. Hagan de cuenta que esto nos sirve para detectar, sobre todo sobre expresiones de genes. Lo que estamos viendo aquí, pues así rápidamente para que se entienda, miren. Esta es una prueba de una prueba que se llama HER2. Esta se utiliza para el cáncer de mama. HER2 es un gen que se sobreexpresa en ciertos tipos de cáncer. Entonces vamos a ver muchas copias de este gen. El gen HER2, no me acuerdo ahorita si me equivoco, bueno, lo corrijo en la próxima clase porque vamos a hablar un poquito más de esto. Creo que está en el cromosoma 7, ¿sí? Si no me equivoco. Entonces, la primera señal, esta rojita que vemos aquí, nos identifica el cromosoma 7. El centrómero es esa parte central del cromosoma. Acuérdense que cuando ven un dibujo de un cromosoma se ve así como una hebrita, así condensada de cromatina, y aquí en el centro tiene un puntito que es el centrómero, que es lo que se va a jalar durante la mitosis para separar las dos células o las dos copias de este cromosoma. Entonces, este puntito es lo que se está detectando ahí con esa señal roja. Y la señal negra nos está detectando ya el gen. Hay una secuencia que es para complementaria para el gen de HER2. Entonces, donde quiera que haya esa copia de ese gen, ahí se va a pegar un puntito negro, ¿sí? Entonces, ¿de qué tantos puntitos negros vamos a ver? Pues dependiendo de qué tantas copias haya de ese gen. Entre más se esté expresando, pues más puntitos negros vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, esta célula no está adecuada para valorarla porque hay un solo puntito rojo, pero esta sí. Aquí está, tiene sus dos puntitos rojos. Y fíjense cuántos puntitos negros tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hay una sobreexpresión. No es así de fácil nada más. Hay que hacer un cálculo matemático ahí. Hay un protocolo. Se nos pide que evaluemos, por ejemplo, tantos núcleos. Son 20 núcleos de células que se pueden ver bien, que tengan el mismo tamaño. Contamos cuántos puntitos negros, cuántos puntitos rojos hay. Y eso se mete a una fórmula y ya nos dice si hay o no sobreexpresión. Pero bueno, aquí lo importante es entender que no es con anticuerpos, que es con ADN. La hibridación in situ fluorescente o FISH, ¿sí? Es lo mismo, pero con moléculas fluorescentes. Aquí las señales verdes serían
el centrómero del cromosoma, y lo rojo serían las copias de cada gen. Entonces, estas pues tienen la misma utilidad. ¿Cuál utilizamos? Pues dependiendo de lo que tengamos a la mano. Nosotros en el Hospital Civil tenemos la SISH. De hecho, esta imagen es de un estudio de allá. Nuestro aparato tiene la capacidad de hacer esta FISH, pero no tenemos los reactivos. Entonces, pues eso va a depender de lo que se tenga a la mano. Bien, vamos a terminar ya el capítulo hablando un poquito más de lo que fue la microscopía electrónica. Sí, la mencionamos brevemente en la clase del sábado. Y dijimos que esta producía una imagen mucho más detallada o más a gran aumento comparada con la imagen del microscopio óptico. ¿Qué es lo que pasa? Así rápidamente para que se acuerden de sus clases que hayan llevado de física. La luz, ya saben que es una onda, o se comporta como una onda los fotones. Entonces, la luz visible, lo que podemos ver con nuestros ojos, tiene varias longitudes de onda dependiendo del color, ¿sí? Por ejemplo, la luz roja tiene una onda más grande, la luz azul tiene una onda más pequeñita, más finita. Dependiendo de esa longitud de onda es lo que podemos nosotros visualizar o no en el microscopio, ¿sí? Si nosotros tratamos de ver un objeto que sea pues más grande que esa longitud de onda de la luz, lo vamos a poder ver porque va a chocar la luz y pues va como a ser refractada o a ser bloqueada por ese objeto, y lo vamos a poder ver, como las células, por ejemplo, los núcleos, etcétera. Pero si tenemos un objeto más pequeñito que esa longitud de onda, vamos a poner por aquí un puntito pequeñito, otro por acá, pues la luz va a pasar entre él y no lo vamos a poder ver. ¿Qué necesitamos? Pues algo que produzca una longitud de onda mucho menor, ¿sí? Que pueda pues detectar estos objetos pequeñitos. ¿Qué es eso que utilizamos aquí? Pues electrones, ¿sí? Entonces, en este microscopio se proyectan, en vez de haces de luz, haces de electrones. Tienen un filamento de tungsteno que se va a calentar y va a empezar a emitir electrones. Entonces, estos electrones van a atravesar la muestra, como parecido a lo que hacen los rayos X. Hagan de cuenta que la muestra del tejido, bueno, se coloca en una rejilla de cobre. Esta es la rejilla. Aquí encima está nuestra muestra. Acá arriba está el filamento de tungsteno y nos va a emitir haces de electrones que van a atravesar la muestra. Y aquí abajo hay una placa, ¿sí? Una placa que se va a excitar y a ponerse más oscura, o más clara, perdón, se va a velar donde peguen esos electrones. ¿Dónde van a pegar esos electrones? Bueno, donde no hayan tenido nada que les estorbara en el paso. Así es como se toman más o menos las radiografías, ¿sí? De hecho es el mismo principio, nada más que en vez de ser electrones, pues son rayos X, pero los rayos X que atraviesan al paciente, ¿sí? O que nos atraviesan a nosotros, queman, en este caso queman la placa y la hacen que sea más negra. Donde no atraviesan los rayos X se queda más blanca la placa y se ve se ve más se ve más blanca, sí, o es lo que le llamamos radiolúcido y radiopaco. En este caso pasa lo mismo. Donde vemos una imagen más oscura, quiere decir que hay más densidad, pasaron menos los electrones y le llamamos imágenes electrodensas. Donde se ve más clarito son electrolúcidas las imágenes porque pudieron pasar más electrones. Bien, ¿qué ventajas tiene? Pues este estudio nos permite ver estructuras muy pequeñitas. Dijimos que nos deja ver lo que es la ultraestructura de la célula. Ahorita van a ver algunas imágenes. Pero desventajas, bueno, esto depende del medio. Aquí en nuestro medio, pues muchas. El costo, ¿sí? Tiene un costo elevado porque el tejido pues requiere un procesamiento especial, con reactivos especiales y pues personal calificado. Hay que tener mucha experiencia para manejar el microscopio y también para realizar el procesamiento del tejido. La interpretación de las imágenes puede ser, de hecho es difícil al principio cuando no se tiene, no se está familiarizado con ellas. Y bueno, hay dos métodos que también se pueden implementar. El de transmisión, que es ese que les dije, donde atraviesan los electrones del tejido y nos dejan ver en una plaquita como la impresión de ese tejido. Y el de barrido, donde los electrones más bien rebotan en la superficie
y nos dejan ver como la superficie así o lo más superficial de ese tejido. Ahorita vamos a ver las imágenes para que me entiendan. Miren, esta es una imagen de microscopía electrónica de transmisión. ¿Para qué es útil? Bueno, para ver dentro de la ultraestructura de las células algunas estructuras particulares que nos pueden servir para hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, estas estructuras de aquí que parecen como una raquetita justamente reciben ese nombre, cuerpos en raqueta o gránulos de Birbeck, que tienen las células de Langerhans. Las células de Langerhans son un tipo de célula inflamatoria. En algunas ocasiones estas células pueden proliferar y pueden empezar a causar lesiones en el cuerpo, y a eso se le llama histiocytosis de células de Langerhans. Lo que pasa es que a veces estas no se pueden distinguir bien por su forma y a veces tampoco por inmunohistoquímica, aunque esto se hacía más cuando todavía no estaba tan difundida la inmunohistoquímica. ¿Qué se hacía? Pues se metía la muestra al microscopio electrónico y si veíamos estos granulitos, estas raquetitas, ya sabíamos que eran células de Langerhans y pues ya se hacía el diagnóstico, ¿sí? Otro ejemplo, pues para ver alteraciones de estructuras muy finitas que no se pueden ver en el microscopio electrónico, como en la membrana basal de los glomérulos. Y esta es una enfermedad por membrana basal delgada. Esta es la membrana basal normal. Fíjense cómo tiene pues este grosor, todo este espesor y se ve homogéneo, ¿sí? Aquí está igual de gruesa que en medio, igual de gruesa que... En cambio, esta, fíjense, la vamos a poner de otro color. Esta es la membrana basal y vean cómo está toda delgadita, se ve tortuosa y tiene incluso como áreas donde se deshilacha, como esta de aquí. Esta es una enfermedad por membrana basal delgada que va a causar hematuria en los pacientes y bueno, solo se puede diagnosticar así. No hay forma de diagnosticarla con otro estudio. No hay ni inmunohistoquímica ni inmunofluorescencia para esto. Entonces, pues aquí sí se requiere la microscopía electrónica. Para algunos tumores malignos como sarcomas, por ejemplo, este es un rhabdomyosarcoma, que es un tumor maligno que proviene de células que son como las células del músculo estriado, pero embrionarias, ¿sí? Que se llaman rhabdomyoblastos. Y estas, bueno, como son células musculares inmaduras, tienen componentes de las células musculares. Aquí estamos viendo, miren, fíjense cómo estas estructuras que estoy encerrando aquí en cuadritos se ven como si fueran una especie de cepillitos, ¿verdad? O hay aglomeraciones de filamentos que están muy paralelos entre sí, pero fíjense cómo tienen aparte una zona aquí, ahí en medio con las flechas amarillas estoy señalando, como una banda clarita adentro, más o menos ahí acomodada. Estas son fibras contráctiles de filamentos de actina y miosina. Acuérdense, bueno, si han recordado a la histología del músculo estriado, acuérdense que había la banda A y la banda I y la Z, etcétera, y todo esto nos daba una estructura parecida a esto. Entonces, pues esta es una célula como tal. Aquí está más o menos. Se sale un poquito más de acá abajo, no alcanzamos a abarcar porque esta es una magnificación muy grande, pero ahí en su citoplasma tiene estas fibras contráctiles de filamentos de actina y miosina. Entonces pues con eso se puede hacer el diagnóstico de rhabdomyosarcoma en este caso. Eso también se utilizaba cuando no había inmunohistoquímica para el rhabdomyosarcoma. Bueno, y esta de aquí es una microscopía electrónica de barrido. Aquí estamos viendo la superficie externa de un glomérulo, bueno, como tal del llamado penacho glomerular, y estamos viendo los podocitos. Si se acuerdan de la histología del riñón, si no, luego la vamos a ver. Los podocitos son las células que revisten a los capilares y pues tienen proyecciones del citoplasma que se entrelazan. Entonces, así como la ven, así es como están. Esta es una fotografía real de los podocitos, pero lo que se ve aquí es su superficie, no vemos a través de ellos. Esta es la microscopía electrónica de barrido. Bien, bueno, aquí nada más esta tablita para que me entiendan un poquito más lo que les dije de eso de las longitudes de onda. Esta es la resolución máxima que nos pueden dar las diferentes técnicas de microscopía. Por ejemplo, la microscopía de luz. La partícula más pequeña que podemos ver mide 200 nanómetros, que es más o menos el diámetro de una mitocondria. Entonces alcanzamos a ver todavía hasta las mitocondrias, pero las vemos muy, muy de lejos. No crean que las vemos a detalle. O sea, veríamos como que en una célula, vamos a ponerla por acá, del lado izquierdo, una célula así,
veríamos el citoplasma, veríamos el núcleo, y esas solamente las vemos cuando están en exceso, sí, cuando hay muchas. Veríamos como un puntillo así muy finito. Hagan de cuenta como esto que estoy poniendo aquí en la parte de abajo de la célula. No la voy a llenar toda porque no me tardo, pero así vemos como un puntillo muy granular el citoplasma. Esos puntitos son mitocondrias, pero no las podemos ver a detalle. En el microscopio electrónico, fíjense la resolución, podemos ver estructuras hasta de 0.1 nanómetros. En el de transmisión, que es el que se utiliza más comúnmente en el diagnóstico, en vez de ver así la célula de este tamaño, pues veríamos más o menos del tamaño de este óvalo que les puse aquí, la mitocondria ahí con sus crestas y demás, así de grandota las podemos ver. Sí, para eso nos sirve pues este tipo de estudios. Bueno, creo que con esto llegamos al final. Sí, pues hay alguna pregunta o algo que les haya quedado dudas sobre lo que vimos ahorita en el tema. A ver, Dana Jocelyn. Adelante, Dana. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Profe, Dime. bueno, más que nada como una recomendación. Ajá. ¿Sabe de alguna página o de alguna aplicación en la que nosotros podamos estar viendo placas histológicas? Bueno, a mí en lo personal se me complica diferenciarlos para entrenar un poquito el ojo. Ah, ok. ¿Tú te refieres a cuando les pongo como las imágenes de algún tumor, lo que sea? Más o menos. Es lo Ajá. Ah, ok. Sí, bueno, en la bibliografía que les recomendé, la página esa que se llama Pathology Outlines, también tiene apartados de histología. Si ustedes se meten a Pathology Outlines y ven, buscan, perdón, ahí, no sé, Kidney Histology, está en inglés, esa, pues sí, ahí les va a salir histología. Pero de todos modos, ahorita, no se me estresen, sí, no crean que los voy a aventar ya así solos a nadar sin salvavidas. Esto es como una probadita de lo que vamos a estar viendo en el semestre. Ya van a ver cuando empecemos a abordar los temas en particular. Vamos a irnos así poco a poquito. Por ejemplo, cuando vemos patología orgánica, que si vamos a hablar de pulmón, damos primero una repasadita de la histología del pulmón antes de entrar a las lesiones. Igual del riñón, igual de la piel, igual de todo. Pero sí, esa página que les recomendé ahí viene en el programa. Hoy ya les voy a subir esos documentos al Classroom. Ahí pueden consultar histología también. Si no, cualquier libro de histología, pues les puede servir como repaso. Yo les recomiendo, eso sí, cuando vayamos ya a ver patología orgánica, sí den una repasadita a la histología del tema que se vaya a ver en ese momento. ¿De acuerdo? Y aquí están poniendo también José Carlos Cortés Santoyo una página de histología. Mira, también, dice que no sabe si ven patologías, pero que está buena la página. Bueno, pues hay que checarla también, ¿verdad? ¿Alguien más levantó la mano? No sé si fuiste tú mismo, José Carlos, o alguien más levantó la mano. Aparte de Dana. Porque no me aparece aquí. ¿Nadie más? Miren, aquí a través de YouTube están diciendo en el chat Samuel Rovira que también la página de Web Pathology, sí, esa yo la he checado, ahí vienen patologías también. Sí, no nada más viene histología, también vienen patologías, vienen buenas imágenes, de hecho algunas de las que uso en mis clases las saco de este tipo de páginas. Bueno, ¿algún otro comentario o alguna otra duda que tengan de lo que se vio ahorita en la clase? No, bueno, entonces, pues por hoy terminamos. Muchas gracias a los que se pudieron conectar. Si se fijan, realmente se alarga un poquito. ¿Qué tan poco se alarga el tema? Depende de las preguntas que tengan ustedes. Esto para nada es un incentivo a decir, oigan, no estén preguntando. Al contrario, a mí me gusta verlos así activos preguntando porque sé que pues con eso también están atentos. De todos modos, pues yo procuro las sesiones en 3 semanas. No hacerlas tan largas, sí, para que no sea tan tediosa. La del sábado, como podemos meter el descanso a medias, bueno, sí se puede alargar un poquito. Pues muchas gracias a los que se conectaron a través de Meets, a través de YouTube. A los que están haciendo el curso, ya les voy a subir hoy algo del material para que empiecen a contestar sus postvaloraciones y para que tengan ya
programa de la materia. Únicamente, a ver, están levantando aquí la mano Ángeles Viridia. Adelante, Ángeles. Este sábado no va a haber clases, ¿cierto? Eso es lo que tengo pendiente. No me han avisado sus concejales si ya se llegó a algún consenso. Yo les decía que podíamos dar la clase y que los que vayan ahí al SUMEP después se pongan al corriente, o si no, sin problemas recorrerla el lunes. Yo les dije que yo nunca doy ningún tema así por visto, decir, esto ya lo vamos a dejar así, ¿verdad? Ya lo damos por visto el tema. No, sí, yo siempre, pues siempre reviso todos los temas. O sea, si hay que mover alguna fecha o hay que abrir otra en especial, pues por mí no hay problema. Sí, yo tengo disposición de acoplarme a eso para no dejarlos ustedes sin algún tema revisado. Entonces nada más pues platíquenlo con sus concejales, sí, porque pues para saber bien si vamos a tener clase o no, y ya poner el aviso ahí en Classroom, y aparte pues poderles ya subir el calendario de las clases, y para ver qué días sí y qué días no va a haber. ¿Alguna otra pregunta que haya? Bueno, creo que no. Entonces, pues muchas gracias a todos los que se conectaron nuevamente. Nos veríamos aquí, pues la próxima clase. Ya después diremos bien si es el sábado o si es el próximo lunes. Con el tercer tema, sí, vamos a hablar ahí sobre la célula Comunidad de Salud y Enfermedades. Es un tema que sale casi completamente del libro de Robbins para que lo vayan checando. Vamos a hablar de los procesos, pues la estructura de la célula, sus procesos internos. Vamos a hablar algo ahí de la replicación del ADN y demás, y pues cosas que no estamos viendo tan puntuales como tal en el resto de la materia, pero sí es importante que las conozcan para que puedan entender muchos otros procesos que vamos a ver después. Bueno, pues muchas gracias a los que se pudieron conectar hoy. Entonces nos vemos la próxima clase, y está pendiente por definirla la fecha. Y pues mientras tanto, cuídense mucho. Ya saben, si tienen más dudas, me pueden dejar un comentario ahí en el YouTube o mandarme después mensaje a través de Classroom. Hasta luego, cuídense mucho y nos vemos aquí la próxima clase. Adiós, maestro. Gracias. 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 Esté bien.